Buenas noches, bienvenidos a todas y a todos a Pensar Plural, bienvenidos a los Silencios de Phantom y bienvenidos a nuestros tres invitados de hoy, de Phantom, Daniel Gorostiza y David Caride. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, pero antes de ello, en mi afán por ganarme nuevos amigos, dejadme que comente un tema, ya que estamos hablando del Señor de los Anillos y la polémica que ha habido con la serie y tal, en la que no voy a entrar porque no me interesa. Sobre una cosa que hablamos alguna que otra vez fuera del podcast, que son, bueno, hay diferentes tipos de fans, ¿vale? Los fans normales, están los puristas, que bueno, en alguna ocasión creo yo que todos habremos seguido puristas, a ver, aunque hay que reconocer que los puristas simplemente lo que están diciendo a los demás es que ellos saben más de ese tema y que suya es la versión correcta de ese tema. Unos fascistas, sí, unos puretas, todo Sí. correcto, sí. Alguna vez supongo que, si no todos, la mayoría hemos sido uno de estos. O sea, me encanta Guy Ritchie, me encanta Robert Downey Jr., pero como fan de Sherlock Holmes, y mira que las pelis me gustan, pues puedo hacerte un decálogo de razones por las que eso no es Sherlock Holmes. Quiero decir que, bueno. Sí. Sobre todo la segunda, que es una película así como de acción, desenfrenada, ida de la olla, con slow motion, así, rollo Zack Snyder, una ida de olla, sí, totalmente. Entonces, No es Sherlock Holmes, sí. Pues bueno, están ahí ese tipo de fans, los puristas, que bueno, que yo siempre y cuando expresen sus ideas pues de forma correcta y educada, yo no tengo problema. Sí tengo problemas, y ya es este segundo grupo de voy a hablar de tres, cuando lo hacen, creen que no solo tienen que defender sus argumentos, sino que la mejor forma es faltarle el respeto a los que no piensan como ellos, ya sea insultando o de otras maneras, pues eso ya no me parece correcto. Tú tienes derecho a amar lo que amas, pero no tienes derecho ninguno a meterte con los demás porque no lo aman. Eso está muy mal. Y por último, contaré una historia muy corta, ¿vale? Una vez hablando de esto con mi padre, pues él decía, sí, es que es verdad, hoy en día se cambia todo ahí para contentar a todo el mundo y tal. Y le comenté yo, oye, ¿te acuerdas de esa película de la Vuelta al Mundo en 80 días, pero la antigua? Dice, la de Cantinflas. Digo, sí, esa. Dice, ¿te gusta esa película? Dice, me encanta, Cantinflas ahí se hace con la película. Y mira que David Niven es el protagonista, pero todo el mundo la recuerda por Cantinflas. Y digo, oye, y en el libro de La Vuelta 80 al Mundo en 80 días, ¿el criado qué era? Francés. Y digo, ¿y en la película? Mexicano. Y digo, pero no pasa nada, ¿no? Y dice, no, hombre, hay excepciones. Y digo, claro, las excepciones, ¿quién las pone? Digo, te lo voy a decir yo, que te guste o no. Si el cambio te gusta, fantástico. Si el cambio no te gusta, ¡ah! Están rompiendo, no sé cuánto. Y eso es así, por desgracia. Entonces, pues claro, últimamente yo veo a mucha gente, y ya con esto concluyo este monólogo, y os dejo por si queréis decir lo que queráis, pues mucha gente que pues se molesta que a los personajes les cambien de sexo, de raza y esas cosas. Y yo, claro, me acuerdo siempre de esta conversación de mi padre con Cantinflas. Como Cantinflas me mola, pues no me importa que pase de ser francés a mexicano. Pero claro, pues a lo mejor es que a estas personas no les gustan mujeres en roles protagonistas, o gente homosexual, o gente de otras razas o de otras religiones, y pondré un ejemplo muy corto y ya me callo. Una vez, cuando se hizo un cómic de Batman, donde Batman decide que hay Batman, a internacionalizar el Batman y hacer un Batman de cada sitio, un Batman argentino, un Batman de no sé cuál, y el Batman francés pues era árabe francés, ¿vale? Pero de Francia, del mismo París. Pues no veas la que se lió. Hubo gente que llegó a decir que un moro no podía ser el Batman de Francia. Y dices tú, ¿por qué? Si es francés, puede serlo, pero bueno. Entonces, con esto quería decir yo eso, que últimamente yo ya estoy un poco aburrido. Veo mucho ese fenómeno de, sí, los puristas, que no me molestan mucho, y luego los puristas faltones, que esos ya sí me molestan.
Y la gente, pues que directamente lo que le molesta es que la sociedad avance básicamente y que usan este tipo de historias que a fin de cuentas, por mucho mensaje que tenga, es para pasar el rato, para soltar ahí sus doctrinas. Pues voy a soltar yo ahí una, señores. Tenemos 4 hobbits, un elfo, un enano, 2 humanos, un mago, que es otra cosa diferente, o sea, varias razas diferentes y además cada uno le reza a un dios diferente. Si no os gusta la multiculturalidad, a lo mejor El Señor de los Anillos no es vuestro libro. Yo de hoy. Sí, efectivamente. Yo creo que hay un tema ahí con la inclusión de los personajes de diferentes, bueno, rangos sociales y de diferentes culturas y orientaciones y demás. Creo que estamos tan acostumbrados a que los personajes se nos presenten a través de un molde concreto, que es blanco, occidental, heterosexual, si puede ser tirando a rubio, a los ojos azules o verdes, pues mejor, que cualquier cosa que se salga de la norma, pues como que le chirría a mucha gente. Hay otra a la que no, que le encanta, tiene la reacción opuesta, pero hay mucha gente que ya no es porque no le guste ver a, por ejemplo, a mujeres en puestos de poder o no le guste ver a un Batman homosexual, por ejemplo, un Spider-Man homosexual. Yo creo que es un tema de costumbre, que ya lo critican porque yo estoy acostumbrado a esto tiene que ser así, esto es lo normal. Se comentaba mucho el tema de la inclusión de los elfos de color negro en esta... Bueno, de color negro, con la tez negra, en esta serie que se sacó del Señor de los Anillos. Los Anillos del Poder se llama, ¿no? Sí. Claro, yo a la gente que le pregunté sobre los elfos, como los describen en los libros de Tolkien, como los describe el propio Tolkien, creo que en ningún momento las personas a las que le pregunté, que no fue una ni dos, sino que fueron 5 o 6, me dijeron que se decía que los elfos eran blancos. Entonces, claro, ¿por qué te molesta que sean negros? Bueno, porque culturalmente desde el siglo XX los negros en el cine y en las obras de teatro y demás pues se han representado como un escalón por debajo. Y el elfo, entre comillas, en El Señor de los Anillos es una especie, voy así decirlo, una raza que está, entre comillas, un escalón por encima, porque son más sutiles, están más desarrollados y todo este tema. Y es un poco, van por ahí un poco el ejemplo también. Sí, yo realmente, si podéis explicarme qué es lo que ha pasado con la serie, porque es que yo no la he visto. Yo he contemplado muchísima bilis a lo largo de estos últimos meses al respecto de la serie, pero yo no entiendo cuál es el problema. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Lo único que yo he visto ha sido que hemos vuelto a caer en el relato de siempre que sale un... Yo qué sé, es lo recurrente, ¿no? El discurso, el debate político recurrente de que si la inclusión, la diversidad, siempre que hay algún personaje o que sea del LGTBI o que tenga... Pues eso, que esté racializado o algo así, en una posición donde antes no lo estaba, pues siempre surgen estas cosas. Lo que no entiendo es cómo en El Señor de los Anillos, que supuestamente ya hay una multiculturalidad de la hostia de base, me ha surgido tanto problema, ¿no? Hablaba antes Daniel de los faros tóxicos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuál es el problema? Si alguien me lo puede explicar, porque yo no tengo ni idea. ¿Sabes cuándo? Ahora te dejo, Daniel, creo que querías hablar. ¿Sabes cuándo no se quejan cuando representan a los orcos de una manera? Cuando los orcos son representados como personas negras, nadie se queja, nadie dice nada. Pero si representas a un elfo como un orco, o sea, perdón, a un elfo como una persona negra, ya nos echamos las manos a la cabeza. Pero claro, vale. Como el orco es el malo y el afroamericano negro estaba históricamente supeditado a una posición baja de delincuencia, de maldad y demás, que comentamos un poco el otro día con el tema del noir, en la de la organización contra Mr. Tips y esta película también comentábamos la de Asalto en el distrito de la Comisaría 13. Sí, que pues el afroamericano está vinculado a esa posición social baja, pobre, de ladrón y demás. Claro, los orcos los ponemos negros, no pasa nada, genial. Hasta parece natural, ¿no? Pero si pones a un elfo negro, cuidado. Es más, hay videojuegos que están inspirados en la mitología de Tolkien y demás. Por ejemplo, el Lineage es un juego al que yo jugué mucho, que tienes todas las razas del Señor de los Anillos, es prácticamente el Señor de los Anillos. Pues aquí hay una raza que son los elfos negros. Y nadie dijo nunca nada.
Sí, bueno, pues yo la polémica básicamente, porque ha habido mucha mala leche, la podría resumir. Ha habido varias cosas, ¿no? Pero lo que más se ha quejado la gente son dos cosas. En primer lugar, que el elfo, que digamos que uno de los elfos protagonistas, de los más protagonistas, era interpretado por un actor negro, además afrolatino. Y tampoco es que fuese negro, también hay que decirlo. Pero bueno, es mulato tirando a moreno. Sí, con un poquito de color ya eso molesta, y que eso no podía ser, y luego que había gente que decía que Galadriel no estaba retratada como debería ser, porque ellos la recuerdan en El Señor de los Anillos, que es una maga y tal y cual, pero a lo mejor no se han leído el Silmarillion. Ahora estoy yo haciendo yo de purista, en el que te detalla que Galadriel comanda en una de las batallas a uno de los ejércitos de los elfos, y entonces claro, pues la ropa de damisela y la actitud de tal, pues no la tiene. Entonces pues la ponen aquí en esa época, que ella todavía no era la gran maga que era y tal, sino que era una general y tal. Y entonces dice, ya estamos con los marimachos y el no sé qué y el no sé cuánto. Y digo, tío, los marimachos, y en el fondo es Juana de Arco. Pero bueno. Vale. ¿Alguien quiere hablar? Sí. O... Sí. No. Yo ya creo que con esto, bueno, eso, el tema... Sí. Que se critican las cosas, es lo que decía Daniel, si gusta, pues no se critica, y si no gusta, pues sí se critica. Pero realmente muchas de estas personas que critican estas cuestiones, yo soy el primero que no se leyó ninguno de los libros de Tolkien. Vi las películas, las vi varias veces, vi las nuevas películas también, la película de animación la vi así por trozos y demás, pero yo creo que muchas de estas personas no se han leído los libros, y ese es el gran problema. Pero como estamos acostumbrados en Hollywood a ver estas representaciones, pues por ejemplo en La Última Tentación de Cristo de Scorsese, aunque no sea una película Hollywood, pues todos los actores importantes son blancos, rubios y de ojos azules. Y vemos en Troya que los personajes que están en la trama de la cuestión, que es una película del 2003, una cosa así, que tiene una estética muy parecida al Señor de los Anillos, incluso algún actor comparte, no sé si Orlando Bloom anda por ahí, sí. o Brad Pitt, pero Brad Pitt en El Señor de los Anillos no sale. Pues lo vemos blanquísimo, rubios, ojos azules, súper esbeltos. Alejandro Magno lo mismo, o sea, dices, a ver, los griegos había alguno que tal, pero la mayoría eran morenos, tenían la nariz grande como jabalís y tenían el pelo oscuro, y se parecerían más a los turcos o a los marroquíes que a un tío yo qué sé, de Irlanda. Sí. Entonces como que estamos muy en esa línea de hacer cine. Se vende un prototipo de persona ideal que ahora, desde hace no sé cuántos años, aunque se ha intentado mucho en Hollywood, por ejemplo, George Romero fue uno de los primeros. Cuando el protagonista de su primera película, creo que fue La Noche de los Muertos del 68, es un personaje negro. Luego, cuando hacen el 78, la continuación, entre comillas, el protagonista principal también es afroamericano. Carpenter también, metiendo mujeres, cambiando un poco. En la tercera era un negro. No, la tercera era una mujer. Y en la cuarta, la de Land of the Dead, ya estamos hablando de un zombie negro. O sea, estamos retorciendo ahí las movidas. Pero yo quería preguntaros una cosa. ¿Vosotros creéis que si todo esto no estuviera en primera plana, si no estuviera en la palestra política, la reacción de la gente sería tan desproporcionada como para pedir cancelaciones, como para exigir en la cabeza a los creadores, o como en casos extremos, ¿no? Ya decía antes el de Sensacine, para decir que una película de una determinada saga tiene que descanonizarse porque no representa las expectativas de un grupúsculo de personas que han creado alrededor de ese mito una especie de religión. O sea, ¿vosotros creéis que si esto hubiera sucedido así de manera progresiva, un poco al estilo George Romero, habría tanta vociferación, tanta proclamar realmente que esto es inclusión forzada o que nos están lavando la cabeza? Que yo he visto a gente decir eso. O sea, ¿creéis que esto hubiera pasado? Yo no sé si la política, yo creo que el problema es un poco, y yo soy de los que más usa a lo mejor internet y tal, pero el problema es un poco internet. Esto sin internet se habría quedado en una conversación de bar, cada uno dice sus tonterías,
y ya está. Pero hoy con internet yo puedo decir mis tonterías y que lo lean miles de personas en diferentes puntos del mundo. Claro. Yo creo que ha sido un poco el catalizador de internet. Pero a ver, el cine como propaganda, eso es algo que es intrínseco al cine. O sea, se ha utilizado sobre todo en los años 50 y 60. Y si nos fijamos, durante toda la historia del cine en Estados Unidos se ha vendido un modelo de vida, aunque sea indirectamente. O sea, es algo que es palpable. Yo creo que esto, más que lavarnos la cabeza, hombre, seguramente que hay películas que hacen el tema de la inclusión, lo hacen fatal. Por ejemplo, en Black Phone, que la vi con Phantom, hay un asunto ahí raro de la inclusión, que no tiene mucho sentido. Metido con un calzador que no debería de ser metido, a mi gusto. Y más teniendo en cuenta la época en la que se desarrolla la película. Bueno, claro, es del cine de hoy en día. Hay un momento que sale una chaqueta con unos colores y tal, y en un pueblo de Estados Unidos en los años 70 muy alejado hay un montón de gente de 1000 sitios y dices, a ver, entiendo vuestra idea y me gusta y la comparto. Y me parece genial que en las películas intente hacer esto, pero si tú te ambientas en un pueblo del interior de Estados Unidos en los años 70, tirando más al sur, dices, esto no. O sea, esto es imposible que haya pasado aquí. Entonces es el tema. Algunas pues no lo hacen bien, pero la mayoría pues no lo hacen para nada mal. Yo creo que el objetivo algunas principal... son más elegantes que otras metiendo esos temas dentro de la película. Claro. Si te das cuenta. Black Phone no es el caso. Yo creo que el objetivo principal de la inclusión es decir, mira, esta gente sabe hacer cosas también, hace las cosas también bien, también tienen valor, pues ya está. Ellos pueden estar aquí como tú y no hay problema, y hay que visibilizarlo. En ese sentido me parece bien. Pero si tú en ciertas películas o series metes a gente o diferentes elementos propios de la diversidad y te preocupa más meter la diversidad que la propia trama de la película, ahí tienes un problema. Pero es un problema de contenido, no un problema de, oh Dios, qué barbaridad. Yo pienso que si la diversidad es invisible, si básicamente está ahí y hay una trama que está muy por encima de eso. Por ejemplo, lo vi cuando salió The Last of Us 2, ¿no? Cuando salió The Last of Us 2 siempre se le dio mucho bombo al hecho de que la protagonista fuera lesbiana y tal, pero realmente la historia no tenía nada que ver con eso. O sea, era una trama sobre la pérdida y tal. Y sí que decían que a pesar de ser un juego que te duraba 30 horas, sí que a los 2 días había como gente que en la puta vida yo creo que se ha pasado ese juego, pero decía que era propaganda y tal. Pero, ¿por qué? O sea, un juego que maltrata tanto a ese colectivo que dicen representar y hacer propaganda y tal, pero al final es uno de los juegos más violentos de la historia. Entonces yo quiero decir... si la inclusión es natural, si no hace falta estar colgando la banderita ahí de mira qué inclusivos somos y realmente dejas que la trama fluya, no sé cuál es el problema, no sé qué problema hubo en El Señor de los Anillos, si enfatizan en el hecho de que haya un casting diverso o qué ha pasado. Yo realmente no lo entiendo y además, sinceramente, creo que es digamos que es una trama internetera que ya aburre bastante, ¿no? Porque es todo, cada cierto tiempo siempre pasa alguna movida. Y claro, o sea, yo pienso, al final, decía antes Daniel que esto es cosa de internet, ¿no? O sea, yo hago una pregunta. ¿Internet realmente sirve a las ideologías? O sea, es una forma de manipular a la gente, de inducir, no, porque al fin y al cabo el pensamiento político no es deductivo. El pensamiento político es inductivo. Te induce a pensar de una determinada manera. Y al final, lo que estoy viendo en Film Affinity es que todo esto se está convirtiendo en una especie de lucha ideológica donde al final las historias importan una mierda. Te metes en críticas, en la lista de críticas de una película y ves que la mayoría son como debates políticos. Ya no importa tanto lo que está contando, ¿no? Entonces, no sé a dónde estamos llegando. Yo supongo que es algo natural también de la situación en la que vivimos, donde, bueno, pues hay ciertos movimientos políticos sociales, sobre todo, que están teniendo pues un calado y eso puede generar resistencias y tal. Pero hasta el punto donde se están apartando del foco principal, lo que a mi juicio debería ser el foco principal, que es lo que te está contando la historia, me puede parecer un poco peliagudo el asunto, ¿no? Y restarle importancia a eso creo que es un error. No sé qué pensáis vosotros.
Sí, totalmente. 100%, sí. Pero bueno, y ya volviendo al tema por el que nos hemos reunido, es que me creía que era interesante que comentáramos este tema, pues nada, no voy a hablar mucho de Tolkien, pues porque bueno, él es conocido porque escribió él era lingüista, fue lingüista y profesor, conocía varias lenguas, entre ellas el castellano, el griego antiguo, el anglosajón, el gaélico. Vamos, conocía más lenguas que pueblos hay en Huelva, a lo mejor, por decir una tontería. O sea, sabía un montón de lenguas y ese conocimiento le permitió elaborar una serie de lenguas propias, como el élfico y otra serie de idiomas. Una pregunta. Sí. ¿Esas lenguas que desarrollan el libro Sí. han llegado a tener un alfabeto y es capaz de la gente de poder usarlas para comunicarse? O sea, no digo que lo hagan, pero digo si ha llegado a establecer una lengua tan compleja que si la gente quisiese utilizarla, podría utilizar. ¿O es muy limitada para ciertos contextos? Sí se podría, sí se podría. De hecho, para las pelis contrataron a un señor que yo eso lo flipé en su día, cuando yo era un poco como Phantom, pero como con los DVD, y me veía todos los extras, que contrataron a un señor que su trabajo era lingüista de la Tierra Media. Y digo, pero Dios, eso es un trabajo. Y no. Y te explicaba ahí el hombre, no, pues esto va declinado, no sé qué. O sea que sí se podrían hablar. Y de hecho, los muy frikis... Eso es una barbaridad, es una persona solo, ¿eh? Sí. Los muy puristas llegan a decir unas cuantas frases en élfico y tal, o sea que sí, él lo desarrolló bien y tal, con sus reglas de pronunciación, todo. En cualquier caso, él fue creando estos idiomas y luego, basándose mucho en la mítica europea, tanto nórdica como mediterránea, pues creó esta obra. También le mete un poco de cristianismo, sobre todo católico, así sin que se vea. Porque él era católico en un país de protestantes y tal. Él fue un chaval muy humilde y bueno, pues para destacar, pues y sacarlo todo en su contexto, pues a él le afectó mucho la Primera Guerra Mundial en la que estuvo y entonces, porque su primera obra, digamos, que fue El Hobbit, que es más un cuento para niños, más simpática, más tal, pues es más jovial. Y El Señor de los Anillos, sin embargo, es muy oscura, pasando en el mismo mundo. ¿Qué ha pasado ahí? Pues lo que ha pasado ahí es que este señor ha pasado de la universidad donde estaba estudiando a la Primera Guerra Mundial, a las trincheras en Francia, y ha visto eso, y entonces, claro, el señor oscuro, pues por supuesto. Y bueno, pues dicho esto, y antes de hablar de la peli, vamos a... Por cierto, os recomiendo, si queréis saber más de su vida, hay una peli muy interesante del 2019 que se llama Tolkien, que te cuenta un poco lo que yo he contado, pero de forma mejor y más entretenida. Que no es un documental, pero es bastante veraz. Se llama Tolkien. Allí aprendí yo que Tolkien no se dice Tolkien, sino se dice Tolkien. Pero bueno. Y que el único de los actores de las películas que lo conoció, sabéis quién es, ¿no? Christopher Lee. Sí. En un bar, además, en una cantina. No solo eso, sino es que además él, cuando le propusieron muchas veces en vida hacer una versión en imagen real de su película, él quería que Christopher Lee fuera Gandalf. Y al final acabó siendo su reverso, que es, digamos, un poco Saruman, lo cual no deja de ser atractivo también. Entonces, pues, bueno, pues se planearon muchas versiones. Hubo una hasta loquísima que los Beatles querían interpretar, en la que Paul McCartney creo que quería hacer de Frodo y John Lennon de... A ver si lo adivináis. John Lennon. Del... Aragorn. No. De Gollum. Sí. Joder, pega. No se veía como un héroe. Sí. Y entonces, pues... Pero quería... ¿Una película te refieres? ¿Querían hacer? Querían hacer una película del Señor Madre mía. Con sus actores y todo, o sea, una película seria de verdad, y ellos mismos se ofrecieron. No me acuerdo los papeles que querían hacer Ringo y George, pero me acuerdo de haber leído pues lo de Paul y John. Lo de Paul me lo esperaba porque lo pega, pero lo de
Lo de Gollum y John Lennon me dejó loquísimo. Pero bueno. Entonces no fructuó, la cosa no se logró, pero sí que se llegó a una película de el señor Basky, que es un famoso animador de la época, que yo daré un par de datos técnicos y luego os doy paso para empezar al señor Phantom, que nos cuente un poco de esta película, pero antes daré un par de datos técnicos. Pues la película es del 70 y tanto. Este señor, por cierto, tiene una película muy chula que hizo después, que era El fuego y el hielo, o algo así, también de animación. Le resumen la película un poco, digamos que es del 78. Es el primer libro, o sea, La Comunidad del Anillo, y la mitad digamos, de las dos torres, hasta la batalla del abismo de Helm. Y bueno, luego nunca se hizo segunda parte de esa película. Yo la vi hacer, me quedé reventadísimo. Bueno, luego hablaré de eso. Sí. Hay una segunda parte, pero es un musical y no continúa la historia de... Sí. Sino que es... Porque este se queda a mitad del segundo libro y la otra es El retorno del rey solo, sí, pero ahí te queda medio libro que... Bueno, pues la peli está chula, a mí me gustó y bueno, yo siempre cuento esta historia, ya os doy paso, primero a Phantom. Yo la vi con dos amigos. A mí me preguntaron, ¿te ha gustado? Y digo, sí, está bastante bien. Otro amigo mío dijo, ¿cómo que bastante bien? Esto es una obra de arte. Y el otro amigo dijo, ¿qué coño una obra de arte? Esto es una mierda. Y entonces ahí hubo debate, sin digamos, nada tóxico, pero un debate porque cada uno defendía su postura y digo, bueno, pues cuanto menos la película ha hecho su trabajo. Si tres personas que hemos visto la película, cada una tiene una opinión diferente. Pero bueno, y ya dicho esto, le doy paso a Phantom para que nos cuente un poco de esta película y luego David y Rubén, pues intervenís lo que queráis. Sí, bueno, recalcar que es una película innovadora, ¿no? Por así decirlo. Estamos en el año 78, también una propuesta, creo yo, bastante arriesgada, ¿no? Porque coger estos libros de Tolkien y adaptarlos a la pantalla, pues bueno, nunca puede salir bien o mal y tal. El tema es que yo creo que, a ver, teniendo en cuenta los fallos de guión que tiene y tal, no deja de ser una película pues interesante. Tiene algunos inconvenientes ahí. Por ejemplo, creo que utilizaba una técnica que era la de fusionar como los actores con los planos de los dibujos. No, me parece que era así, ¿no, Daniel? Tú sabrás más. La rotoscopia. Sí. Sí que salen... Pero bueno, yo eso, reconozco la valentía que tenía. Sí que es verdad que, hombre, vista a día de hoy, creo que ha envejecido no muy bien. Y recalcar que ha perdido los derechos. Podéis encontrarla por ahí por YouTube, incluso en algunas ediciones en Blu-ray por ahí de dudosa legalidad. Incluso la podéis vender. También es verdad, sí. Y, hombre, recomendable es. Ha envejecido mal, sí, pero queda ahí como una anécdota del Señor de los Anillos. A ver, yo lo poco que pude ver hoy, antes de empezar el podcast, que vi unos 40 minutos o por ahí, había... hace años había una página que seguía yo en Facebook que subía fragmentos de la película cada día, una cosa así. Entonces, pues entre eso que vi, los fragmentos y tal, casi vi la película entera. Los diálogos son prácticamente iguales. Bueno, obviamente si están inspirados en la novela, pues lo sacan de la novela, pero se me parecía muchísimo a las nuevas. O sea, había escenas que eran un calco, tal cual. Obviamente las nuevas son un calco de las antiguas. Obviamente es JJ Abrams el director, ¿no? No me confundo. No, Peter Jackson, ¿cuál es? Uno de los dos. Peter Jackson. Es Peter Jackson, vale. Siempre me los confundo y no sé por qué. Pues eso, obviamente Peter Jackson conocía la otra película. Eso es obvio. Y obviamente se habrá leído los libros 400 veces. Pero tiene un tema que a mí la estética me deja mucha impresión, me da muy mal rollo. Es una película turbia, es así oscura, es rara, es muy medio psicodélico también. Utiliza mucho esos tonos así rojo sangre para tapar las escenas y detrás se ven esos
personajes en silueta. Luego también cuando se dirigen a la zona, a Mordor y a sus alrededores, las pocas escenas que vi con relación a eso siempre se ven también medio rojizas. No sé si en el resto de la película también, pero al menos en la primera hora más o menos siempre se ven rojizas. Y bueno, luego lo demás, muy parecido a las de Peter Jackson, o sea, las adaptaciones en vida real. Yo le daría, bueno, me parece una aventura bastante positiva, aunque arriesgada, pero por lo menos puede decir que fue el primero en intentarlo, ¿no? Aunque fuesen dibujos. Y me recuerda, por otra parte, una película que había hablado Daniel de animación, una de las primeras que se hizo. Pero no sé si era de una mujer o no sé quién era. Sí. Tiene una estética muy, muy parecida. Que no sé si iba sobre Aladín o algún genio árabe, no sé qué historia es. Sí. Sí, es verdad, sí tiene un poco esa estética, sí, era algo así del cuento del príncipe Ahmed o aventuras del príncipe Ahmed. Que era italiano el que había montado todo eso, me parece, o argentino, no me acuerdo bien. No, era una señora, si no recuerdo mal, alemana. Además trabajó con Fritz Lang también después. Esta película la hizo ella sola, la de las aventuras del príncipe Ahmed, pero había trabajado también con Fritz Lang haciendo escenas de animación de una de sus películas. Pues la forma de narrar, la estética y demás es parecidísima. A mí me recordó muchísimo a esa película. Y luego hay como los personajes, las caricaturas y los personajes cuando se ven en esta película del 77, creo que era, del Señor de los Anillos, parece que a veces como que se medio están derritiendo. Me recuerdan un poco también al Grito, también, las formas que tiene. Creo que tiró de demasiada, casi impresionismo, diría yo, el director y el... Bueno, el director no, el que dibujaba las historias, todo, que supongo que serían dibujadas a mano. De aquella época. Sí, a ver, la técnica de la rotoscopia consistía en que grababas a un actor real y luego fotograma a fotograma ibas coloreando los contornos, dibujándolo. Era un proceso muy laborioso, pero por eso se mueven de esa manera los personajes. Por eso son como. Tienen movimientos como muy humanos, ¿no? No, porque realmente eran actores. Y esa fue una de las señas de identidad precisamente del director de Ralph Bakshi, ¿no? Que a mí me parece uno de los mayores genios de la animación en el ámbito independiente que ha habido nunca en la historia de Estados Unidos. De hecho, joder, hizo la adaptación esta del personaje de Robert Crumb, Free the Cat, que, bueno, era un poco estilo ¿cómo era? La nuaje esta felina. Felidae. Es el detectigato en castellano. El detectigato, sí, pero rollo más película americana de desmadre a la americana y de ese palo era la historia. Y joder, o sea, hay películas de este tío que son absolutamente impresionantes, o sea, Heavy Traffic, Los Hechiceros de la Guerra, Wizards, que tiene bastantes paralelismos estéticos con El Señor de los Anillos. De hecho, es la película anterior, creo que es aquí estoy viendo, es del año anterior, del 77, efectivamente. Y tiene una muy buena que es American Pop, del 81, que es así rollo musical y tal. Y es muy curioso, ¿no? Porque esta película... sí que es verdad que para ciertos sectores se considera como la segunda parte de una trilogía que empezó con El Hobbit de Jules Dassin o Bassin, no recuerdo cómo era, y que terminó precisamente con... es el de la ciudad desnuda, es Dassin, Jules Dassin. No era... Vale, entonces no. Era otro, ahora diré, y que terminó precisamente con el Retorno del Rey. Mira, Jules Bass, me estaba equivocando, el director se llama Jules Bass. Efectivamente, que es el mismo director que luego hace el musical del Retorno del Rey. O sea, entonces antes de esta ya se había hecho otra. Sí, fue una del Hobbit. Y la primera adaptación es una versión rusa del Hobbit. O sea, es del año 60 y algo, vamos a ver. Aquí. ¿En animación también? En animación, sí. Es del año 66 la primera adaptación. No es rusa, es checoslovaca. Un cortometraje de 12 minutos. Interesante.
por otra parte. Sí, al que le guste la historia de las adaptaciones del Señor de los Anillos. Sí. Y nada, creo que es una película muy estimable. O sea, a mí me la regalaron mis abuelos cuando era pequeño. Y sí que es verdad que, como dices tú, Rubén, me daba bastante mal rollo, ¿no? Tenía esa estética para nada infantil, ¿no? Bastante macabra. Y con algunos aspectos estéticos, pues como muy psicodélicos, sí, muy desconcertantes. A mí hay personajes que me recuerdan un poco a este monigote que aparece en las historias de Creepshow, que son así muy exagerados, medio se disuelven. Sí, y hacen unos gestos muy, muy exagerados. Pero era marca de la casa, del director. Yo les recomiendo a los queridos oyentes o telespectadores que se metan en Film Affinity a revisar la filmografía de este tío, porque tiene cosas muy guapas. De hecho, tiene alguna serie para HBO, Spin City, que está muy bien. Y son poco conocidas las películas, ¿eh? Creo que la más famosa es una que hizo con Brad Pitt, Cold World, con Kim Basinger también. Pero bueno, poco más que añadir. Muy recomendable la película del Señor de los Anillos, al menos como rareza. Si no te gusta o si te parece que no es para ti, pero al menos es una rareza que conviene rescatar del tiempo, ¿no? Devolverla al presente. Porque es una animación que ya no se hace, ¿no? Y la rotoscopia pues fue una técnica que se utilizó también en videojuegos y en algunas otras películas, pero sobre todo es marca de la casa de Ralph Bakshi. Sí, es cierto. Tiene otra película que a mí me gustaba mucho, que se llama Fuego y Hielo, que también es de... Tigra. Tigra, Hielo y Fuego, sí. Que si te gusta la espada y brujería, pues la verdad que está bastante bien. Es muy recomendable este señor. Dicho esto, antes de nada, comentaré una cosa y tengo una pregunta para cada uno de vosotros, pero primero voy a comentar una historia. Bueno, como hemos oído, pues la historia de traer en vivo al Señor de los Anillos al cine, pues es casi tan vieja como el libro, porque sí que es verdad que es un libro que en su momento cautivó a un montón de personas y tal, en todo el mundo. Por los temas que trata y porque que Tolkien al género de la fantasía épica, que estaba flojeando muchísimo, pues le dio nueva vida. De hecho, hoy cualquier obra de fantasía épica moderna tiene su poquito de Tolkien. El rollo es que eso, que por cierto en España estuvo prohibida hasta los años 80. No sé si lo sabéis, pero sí. Sí, es una cosa... Casualidad. Sí, es una cosa que tiene que ver con el catolicismo y la magia. Que a diferencia del judaísmo y el islam, el catolicismo tiene problemas con la magia. Sí, que se lo digan a Giordano Bruno. Sí. Aún un día de hoy. De hecho, ya no tienen lista de libros prohibidos. Yo siento mucho si a alguien le molesta esto, pero bueno, pues que cambien. Ya no tienen lista de libros prohibidos porque no pueden básicamente prohibirte leer, pero tienen lista de libros no recomendados para los católicos. Ya hay algunos libros como por ejemplo Harry Potter. Ahí está. Se aún sacaron un libro de Galileo hace poco de la lista de esos libros, que llevaba 500 años en esa lista, y aparte los de Spinoza también estuvieron en su momento, y luego a Galileo ¿cómo se dice? A él lo habían condenado por decir las cosas que decía y defender pues el heliocentrismo y 1000 historias más, y bueno, eso pues estableció una sentencia y todo tal, pues la Iglesia aún lo retiró y aún lo declaró inocente hace a lo mejor 10 años. Pues bueno, pues así. Entonces, pues esto en España, claro, dices tú, ¿y en Italia estaba prohibido? No, porque en Italia era un país católico pero democrático, y entonces ahí no se podía hacer mucho, pero España pues era un país nacional católico y una dictadura, entonces pues lo que decía la Iglesia iba a misa, nunca mejor dicho. Claro, en cuanto se abrió la cosa un poco, pues eso y otras muchas cosas pues entraron, y El Señor de los Anillos pues fue de eso. Yo lo digo porque tengo por aquí, creo que es la tercera edición del Señor de los Anillos, que me la regaló mi padre, y tú miras y pones 1981, y dices, ¿cómo que 1981? Si el libro es de los 50. Pero bueno, en cualquier caso, que me he ido un poco, que
que se intentó hacer muchas versiones. De hecho, hemos comentado que Gandalf, el propio Tolkien, quería que fuera Christopher Lee y al final acabó siendo Samuel Ruhmann. Del mismo Peter Jackson y su mujer, que fueron los que llevaron adelante esta versión, pues al principio cuando la presentaron eran 2 películas solo. Tenían guión para 2 películas. Miramax se la compró, Bob y su hermano malo Harvey. Y entonces pues le dijeron, pues fantástico, este guión está perfectamente escrito. Ninguno se había leído el libro. Dice, pues lo que queráis. Luego cuando vieron que iba a ser muy cara dijeron, no hagáis esto, vamos a reducirla a 1. Y el otro, pero ¿cómo que a 1? El Peter Jackson. Total, que se fue a América a buscar otro estudio y allí es cuando entra New Line Cinema, que lo primero que le dijo fueron 3 cosas. Dice, esto está muy bien escrito, le habían dicho los jueces, pero vamos a ver, ¿por qué 2 películas? O sea, si hay 3 libros, que además perfectamente encajan con la forma, digamos, de escribir las historias de toda la vida, presentación, nudo y desenlace, 2 películas, ¿por qué? Hacer una película por libro es mucho mejor. Y lo tercero que le dijeron era, bueno, esto está muy bien, pero porque al parecer, yo no sé mucho, pero era una versión muy inspirada, más que basada y tal, y dijeron, si queréis nuestro dinero, meted un poco más de Tolkien aquí. Y claro, Peter Jackson le diría, si tú me pagas, yo te meto aquí a Papá Noel si hace parte. De hecho, al parecer, las versiones aunque se toman sus libertades, sí que están bastante basadas en los libros. Y hay libertades y cosas de personajes y movidas. Pero bueno, es una interpretación al final. Si tú quieres el libro del Señor de los Anillos, pues mira, te lo compras y te lo puedes leer y un rato divertido que te la película pues es una versión. Pero sí es verdad que esta última versión que hizo, la que le pagó New Line Cinema, pues estaba más basada en lo que es los libros. Evidentemente hay cosas que se tuvieron que cambiar y tal, pero bueno, lo normal. Dicho esto, tengo una pregunta primero para Phantom. Él, como maestro y conocedor del cine bizarro, quiero, si es posible, que nos hable un poco del tipo de cine que hacía antes el señor Peter Jackson, antes del Señor de los Anillos, con títulos como Brain Dead o Agárrame. Ya le da la risa. Esas son las buenas. Por favor, Phantom, habla de esas películas para que la gente sepa lo que hacía antes este señor. Que no está mal. Sí, a ver, Peter Jackson tuvo su primera etapa en el mundillo del cine, bajando a lo que se conoce como las cloacas, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, podemos decir que ostenta un récord en Brain Dead, si no me equivoco, de que es la película que más litros y litros de sangre ha derrochado en ella. Cine, digamos, tirando eso a bizarrada máxima. Incluso hay una película por ahí, creo que era, a ver si alguien la conoce, una de unos muñecos de Peter Jackson. Sí. Que era muy sexual, ahí no se pasaban cosas muy raras. Es una barbaridad, creo que es una especie de como los Muppets, pero en versión ida de olla. Sí, que lo vi. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar. Y después también tenía otra película, era la de Mal Gusto, si no me equivoco, una película que fue la rodaba los fines de semana, me parece, allí en Nueva Zelanda, con 4 amigos y utilizando ahí unos extraterrestres súper casposos. La verdad es que es recomendable de aquí, a ver, son todas, pero Brain Dead más, sobre todo por lo que surgió en el cine, digamos, con esa película, ¿no? Y que inspiró a muchas otras. Sí. Pero esa es la parte más bizarra, así, de Peter Jackson. Aquí un impasse, el delirante mundo de los Feebles, se llama la película. Efectivamente. En Brain Dead eran zombies, ¿no? Sí. O eran unos caníbales o era un Cristo bastante raro. Sí. Pero no parece creo que hay una escena que el cine que hace hoy en día no parece de Peter Jackson, esas películas, o sea. Bueno, igual dejó de tomar drogas. No sé. Pero creo que hay una escena sexual entre 2 zombies en esa película de Brain Dead. Sí. Hay cosas muy raras. Sí. Y luego yo me acuerdo de ver un trozo, veía unos caníbales gritando, peleándose con los zombies. No sé, un poco, bueno. Es loquísimo, pero bueno, todo el mundo tiene sus años locos y tiene derecho a tenerlos. Bueno, los años locos de este señor duraron.
Que se lo diga a Fulci, que le dolía el corazón. Hostia. Los años locos de Fulci. Fulci era un loco per se. Y ahora yo quería haceros una pregunta, primero al señor Caribe. Él como nuestro experto oficial en cine, ¿qué nos puede decir sobre estas películas? ¿Qué influencia pudieron tener, si es que la tuvieron, en el cine que se ha hecho posteriormente? O sea, si cambió algo, yo que sé, a nivel visual o al nivel que sea a la hora de hacer cine, si ha influido. Si sabrías decirnos algo sobre eso. Hombre, no sé, más que influir en el cine, yo creo que han tenido pues la buena fortuna de crear una legión de seguidores muy potente, ¿no? Desde su estreno hasta hoy en día. Sí que es verdad que han salido muchos puretas del Señor de los Anillos, porque yo creo que por aquel entonces los niños, bueno, cuando se estrenaron las pelis yo estaba en el colegio, debía estar en sexto de primaria y todos estaban flipando con el Señor de los Anillos. Había quien se flipaba por Harry Potter y había quien se flipaba por el Señor de los Anillos. Pero, pero sí, han creado una legión de seguidores increíble, una legión de puretas de la leche. Y yo no sé si ha influido, porque creo que la forma de hacer cine de estas películas ha cambiado mucho, ¿no? Incluso ya lo hemos visto en El Hobbit. ¿Cuál es la influencia más directa que puede tener El Señor de los Anillos? Pues en El Hobbit, y en El Hobbit ya estamos hablando de otros mecanismos, ¿no? Se empezó a grabar, creo que se rodaba en 48 milímetros. Era una técnica así un poco extravagante porque parecía que estabas viendo un partido de fútbol, ¿no? Dependiendo del cine donde la vieses. Iban a mucha velocidad los fotogramas y no daba una sensación cinematográfica y tal. Luego el tema del CGI, aquí ya la cosa, digamos que está medio camino entre el viejo Peter Jackson y el Peter Jackson de la era CGI, ¿no? Porque aquí vemos a lo que los orcos, joder, son personas disfrazadas, ¿no? Utilizan técnicas muy artesanales, ¿no? Digamos que creo que El Señor de los Anillos, más que influir a posteriori, fue el canto de cisne de una época en concreto y de una forma de hacer cine en concreto, ¿no? Fue como la gran obra, ¿no? La trilogía definitiva sobre esto, porque luego ya vimos lo que hizo este señor, King Kong. King Kong es prácticamente todo CGI. En El Señor de los Anillos hay CGI, pero digamos que está más equilibrado el asunto, ¿no? Los planos gigantes angulares y tal, a veces sí que bueno, que recrean por CGI y tal, pues una gran estructura, un gran castillo y tal, sobre todo la última parte, pero en general, yo que sé, se nota mucho esa técnica artesanal cuando están en las batallas. Es muy impresionante cuando están en la segunda película en esa batalla, ¿no? De mitad de la película, ¿no? Y no recuerdo ahora mismo cómo era el castillo ese que estaban defendiendo y tal, pero era espectacular, ¿no? Y no sé, no, yo creo que influencia, más que influencia es un canto de cisne, de hacer las cosas de esta manera, El Señor de los Anillos. No sé qué opináis vosotros. Es posible, sí. Yo quería hacerle una pregunta también al señor Vázquez, como conocido filósofo, por lo menos por mí. Antes yo podía decir que los filósofos que conocía estaban todos muertos o por los libros. Ahora a lo mejor no existo. Eso es verdad. Que conozco a un filósofo de carne y hueso. Bueno, pues ¿qué nos puedes decir sobre temas que tú ves? Porque sí es cierto que esta es una película, igual que los libros, que tienen mucha fantasía, mucha aventura, pero que al final te trata temas como la pena de muerte. A mí siempre me ha encantado ese diálogo en el que Frodo le dice a Sam que ojalá Bilbo hubiera matado a Gollum y le dice el otro, es más largo, ¿vale? Pero lo resumo. Algo así como, pues a lo mejor, pero en este mundo hay gente que está viva que debería estar muerta y hay gente que está muerta y debería estar viva. ¿Puedes tú darle vida a los muertos? Pues entonces no te apresures en lo otro, vamos. Pues quiero decirte que mezcla las batallas y las cosas con a lo mejor reflexiones que tú dices, bueno, esto tiene su profundidad. Entonces,
y cosillas, y tampoco que te tengas que hacer una tesis, pero cosas que tú ves ahí en la película, o por ejemplo los anillos, si para ti significan algo, lo que sea, lo que tú ves ahí es una reflexión que digas, pues esto me parece interesante. A ver, a mí fundamentalmente me parece una lucha por la supervivencia. De las diferentes razas que existen, pues luchan ahí. E incluso hay unas razas que hacen como una especie de combo, una sinergia, se juntan porque saben que eso les beneficia, que esto incluso existe en la naturaleza, que se llama mutualismo, que dos especies inconscientemente se ayudan mutuamente. Aquí no es inconscientemente, ellas saben que pues los intereses de una pues están en relación con los de la otra y que les es más fácil juntarse para pelear con la otra especie que ponen como mala malísima, que bueno, realmente un poco sí que lo es. Entonces, fundamentalmente es eso. Luego, claro, cuando dijiste tú lo de la guerra, Primera Guerra Mundial, yo dije, joder, esto es una guerra mundial. O sea, es una representación de alguna manera. Seguramente Tolkien ha querido de alguna manera representar la ferocidad de la guerra y lo que significa realmente la guerra, cómo se resquebraja todo, cómo los valores se destrozan, cómo quien antes era tu enemigo se hace tu aliado, cómo quien antes era tu aliado se convierte en tu enemigo, etcétera, etcétera. O sea, yo ahí lo veo muy claro. Sí. Luego también, pues el tema de, por ejemplo, sobre todo en la tercera, el tema de la ceguera de algunos reyes y gobernantes, ¿no? Que se obcecan en seguir unas directrices y en seguir y seguir y seguir y realmente no ven lo que tienen a los pies. O sea, te están invadiendo y a ti te da igual. Lo único que te preocupa es meter a tu hijo en una tumba cuando tu hijo ni muerto está, que estás loco perdido. Eso pasa muchas veces también con los gobernantes. Sí. Luego también el tema de la codicia es algo que está presente constantemente en toda la película. Lo que le pasa a este guerrero, que nos cuentan al principio la Comunidad del Anillo, que pelea con este elfo, el que hace de agente Smith en Matrix, no me acuerdo el nombre del... ¿Cómo? Perdón. Elrond. Pues él cuenta que combatió con él y la codicia pues lo convirtió en... Bueno, lo volvió loco, o sea, se volvió completamente avaricioso, quería el poder del anillo y se volvió loco con respecto al anillo y eso que había ganado la guerra, entre comillas. A Gollum le pasa lo mismo, deja de ser Sméagol y por la codicia que lo convierte en podredumbre, pues se convierte en Gollum. Sí. Gandalf lo dice, no, yo el anillo no lo quiero, que me vuelve codicioso, que me vuelve peligroso, no quiero poder ilimitado porque si no sabe Dios lo que voy a hacer y un largo etcétera. Se cumple un poco, perdón, se cumple un poco el viejo dicho este de que el poder siempre corrompe, ¿no? Porque al final es lo que representa el anillo. Totalmente. Sí, poder, efectivamente. Hay un pasaje en el libro y en la película que lo digamos ejemplifica mucho, que es cuando Frodo le ofrece el anillo a Galadriel. Por cierto, es una de mis escenas favoritas, tanto del libro como de la peli. Y entonces ella al principio como que va diciendo, sí, coger el anillo y todo lo que va diciendo como que son cosas buenas y tal y cual, pero empieza a oscurecerse y acaba, y seré una reina oscura y todos me temerán y tal y cual. Claro, esto si lo ves así frívolamente, pues bueno, una escena más muy intensa y ya está, pero si lo analizas un poco dices, no, claro, es el poder. Siempre se ha dicho que una de las grandezas de la democracia es que el pueblo elige, que es verdad, pero se olvida que una de las grandezas de la democracia también son los mandatos ilimitados, porque cuando yo leí de los godos, a los godos también los elegían los pueblos, pero al final muchas veces a algunos de los reyes los tenían que matar porque no se iban ni para atrás. O sea que la democracia es importante porque el pueblo elige y porque los mandatos son limitados. O sea, tú puedes ser un gran gobernante y te llevas 30 años en el poder y eres el peor tío en la faz de la tierra, porque el poder y el privilegio es lo que tiene. Entonces, yo sí veo un poco eso, entre a lo mejor muchas cosas. Y esa escena lo hace magistral, es que pasa de qué bonito todo, cómo ayudaré a la gente, a seré una reina oscura y todos me temerán. Y es cuando ella dice, bueno, mejor rechazo el anillo. He pasado la prueba, no quiero saber nada de eso. Sí, total. Luego también un poco el tema de la inclusión, porque en esta película pues hay como comentarios entre comillas racistas de muchos de los personajes, sobre todo de los hombres,
con respecto a los hobbits, fundamentalmente. Luego se nos muestra el pique ese que tienen eternamente los enanos y los elfos, que se llevan a matar, pero como que son capaces de superar esas diferencias por un fin mayor que les beneficia a ambos. Y luego como que ponen valor a los hobbits, que son así pequeñitos, menudos y tal, y bueno, parece que los matas de un golpe, pero bueno, que realmente pues tienen valor, son bravos, son valientes y son capaces de hacer muchas cosas que otros no podrían hacer. Luego también pues el tema de Saruman, ¿no? Que en un principio no era un mago malo, mago negro voy a decir, aunque salga de blanco, utilizando negro en el sentido de lo contrario a blanco, aunque no quiero sonar racista, pero se le llamaba así, magia negra y magia blanca, que luego se trastorna porque ve que tiene el poder cerca y que puede prácticamente controlar absolutamente todo y va hacia adelante. Y luego también se ve la falta de solidaridad entre los orcos, que como que me parece a mí que los orcos son como más mercenarios, que no tienen vínculos ni apego con respecto a nada, y los humanos, la mayoría de los que salen, sobre todo los orcos, tienen muchísimo más apego y tienen muchísimos más valores, que podría decirse. Y bueno, realmente seguro que tiene muchas cosas más. Bueno, el tema también un poco de la ecología, ¿no? Con el tema de los árboles que son inteligentes y hablan y ven cómo están destruyendo su bosque y haciendo daño al equilibrio del ecosistema y todo este tema. También se ve el tema del racismo con Aragorn, que dicen ese norteño no sé qué, que va a hacer aquí, que es no sé qué, un no sé cuánto, bueno, de todo. El racismo de los elfos a todos, porque se creen superiores, se creen que son los amos del mundo, y realmente son los nazis. Sí, realmente ellos sin los demás, sin los humanos, no harían prácticamente nada, porque los elfos somos inmortales, hacemos tal y cual, pero si no nos ayudan los humanos en las batallas, nosotros no hacemos nada. Disparamos flechas y somos inmortales, pero los que bajan ahí al fango son los humanos. Sí. Y el tema de la mortalidad también es muy importante, que Tolkien lo resalta, creo yo, y en las películas se resalta constantemente que los humanos son mortales. Supongo que los hobbits y los enanos también. Los elfos sé que no, pero los hobbits y enanos supongo que también. Sí, viven más años, pero sí, son mortales también. Y luego el tema de Gandalf y Saruman, pero sí, Saruman. Yo no sé si yo leí en alguna parte que son como unos espíritus o algo así, que son como, representan a lo mejor un valor del bien y del mal, a lo mejor, que andan por ahí pululando. No sé si podría interpretarse así. Sí, según el propio Tolkien, lo que recuerdo del Silmarillion, que leí hace años, pues se les llamaba Istar y eran como semidioses, una raza aparte que había venido sin entrar en muchos detalles, de donde vivían los dioses y que habían venido un poco a ayudar a las criaturas vivas, humanos, elfos y tal y cual. Entonces se les puede matar y tal, pero son semidioses, no son tipo, yo qué sé, Hércules o criaturas así de... Entonces sí, tienen poderes superiores y por eso son magos, sí. Y luego una pregunta que os quiero hacer. ¿Se puede considerar a un orco una persona? Hostia, tío. Vaya pregunta. Estaba viendo la película y lo estaba pensando, porque yo veía cómo salían de las entrañas de la tierra y cómo los hacían con arcilla y tal, y dije yo, estos bichos realmente se pueden considerar personas. Hostia, porque tienen raciocinio, tienen lenguaje, se organizan, se alimentan, hablan entre ellos, cumplen las funciones vitales. Se pueden considerar personas esos bichos. Hemos vuelto a caer en algo que ya se debatió en Battlestar Galactica y cosas así. Sí. Por ejemplo, si en estas películas se encuentra con un orco frente a frente, da igual aunque sea albino el orco, da igual, el poner el color que queráis. Y el orco es bueno y no le hace daño a nadie, estaría justificado matarlo porque es un orco. Bueno, no sé cómo es la legislación de la Tierra Media, tío. Habría que preguntarle al legislador y sobre todo al poder judicial de la Tierra Media, porque madre mía, no sé, tendrían que juntarse los orcos, tío, hacer una asociación y que luchasen, una asociación que luchase por sus derechos
y que al menos les den la ciudadanía, ¿no? De la Tierra Media. A mí me recuerda mucho a los clones de la Guerra de las Galaxias. Es que es un poco el rollo, ¿no? Y sabéis, la estética me recuerda muchísimo al Planeta de los Simios, a la de los gorilas, de las películas antiguas. Sí. La forma que tienen de hablar, de gesticular, incluso el aspecto, incluso los trajes, la forma de andar, de la presentación de la batalla y tal, se me parece muchísimo. Sí, sí. Y bueno, yo voto que sí, que sean personas, joder. Yo también, hombre, yo sí. Pero personas malas. Ya estamos volviendo a la época del derecho romano, ¿no? Cuando hablaban si los esclavos eran personas, si tenían derechos. Maldita sea, maldita sea. En el Señor de los Anillos, en algunos de los libros, se habla de que haya esclavos. Yo no lo leí. No, yo tampoco. Por eso en el Señor de los Anillos no, en el Silmarillion puede, pero no creo que entre mucho en ese tema todavía de la esclavitud. Entre los humanos, elfos y enanos, no. Ahora, es que los orcos se podían considerar hasta algún tipo de esclavos y tal. Y los malos sí que tenían esclavos, ¿vale? Los buenos no, porque no pegaba con la historia que quien quería contar. O sea, te voy a hablar de la libertad, pero te sirve el vino aquí mi esclavo Patroclo, pues no pega muy bien. Entonces los malos sí, los buenos no. Pero bueno, yo sí creo que deberían. De hecho, no es por hacerme aquí propaganda y mucho menos hablando aquí de las películas basadas en el maestro. En mi libro Edred, a la venta en Amazon, por cierto, cuento el tema de los orcos, que al principio los presento como malos y luego digo, no, estos orcos hay diferentes razas y estaba una de las razas que eran los orcos blancos, precisamente, que ha esclavizado a la raza de los orcos negros y grises y que en realidad lo que son unos nazis, pero que el resto de los orcos son gente corriente que lo que quiere es su vida. Esta era mi versión, ¿vale? Pero quiero decirte, basándome en eso, pues yo, hombre, no, matar a los orcos porque sí, no, a matar a los orcos que sean malos, pues a lo mejor, pero si un orco no te hace nada, ¿por qué? O sea, no tiene sentido. Escucha a Gandalf, no mates porque sí, por favor. Que resuelvan sus problemas a través de un procedimiento de mediación de conflictos. Claro que esta gente. Sí. A buscar al señor puñetazos. Sí. Y les ayuda. Efectivamente. Pero bueno, en fin, bueno, pues ya entramos, si queréis, un poco en la primera película. Yo seré muy breve y os daré paso. No voy a contar la historia porque ya con eso hago un podcast solo. Básicamente, pues estamos en la comarca, hay unas criaturas que son los hobbits, que son así, yo los veo un poco, y bueno, y Tolkien creo que también, como los celtas, así podría ser esto Galicia, Gales, Irlanda o cualquier sitio, o la Bretaña, Francia, donde sea. Viviendo su vida así a su rollo, y llega este señor Gandalf, que es un liante, y se lleva algunos cuantos a un viaje porque hay un gran peligro que acecha la Tierra Media. Se forma una comunidad multirracial y se enfrentan a un mal muy grande que los derrota, los separa, y así muy a grosso modo y pasándome los concilios un poco de puntillas, este es el argumento de la primera película. Dicho esto, pues bueno, primero le voy a preguntar una cosa a Phantom y luego que contéis lo que queráis sobre la primera película, vuestra impresión y tal. A mí me gusta, pero no es mi favorita. Yo quiero que el señor Phantom nos hable de la ilusión que me contaste una vez del Phantom niño cuando vio esas películas en el cine. Ah, bueno, sí. No, la primera película que yo tuve la oportunidad de ver así en el cine y tal fue la del Retorno. Lo que pasa es que las otras, bueno, me las vi en la televisión y tal. Y sí que es verdad que El Retorno del Rey era impactante. En el cine eso era yo creo que aún sigue siendo una de las mejores películas que se han proyectado en el cine, ¿eh? Estamos hablando del año 2003, o sea, 2003-2004. Entonces, pues yo creo que pocas películas lo han conseguido superar eso hoy en día, ¿no? Prueba de ello es los Oscars que tiene la película, las nominaciones, ¿no? Está todo muy bien llevado, banda sonora. Tengo la escena aquella de
de cuando la caballería de Rohan, ¿no? Llega a Gondor, eso es brutal, fue brutal en el cine, te lo juro. Eso, con el sonido que había aquel día en el cine, es que parece que estás en la guerra, literal. Y las otras dos, por ejemplo, le guardo muy buen recuerdo a La Comunidad del Anillo, que la vi en televisión y tal. Y a mí, por ejemplo, a Rubén creo que le pareció una película que, pues, lenta, que le faltaban igual, pues, muchas cosas igual que tenía de más. No, pero a mí me parece una película... De sobran, vale. Una película bastante interesante, o sea, mejor para mí que Las Dos Torres, por ejemplo. La valoro más. Esa trama, cómo empieza ahí en ese árbol, ¿no? Frodo sentado allí, muy chula, muy onírica. Claro, ese es el problema, que es muy onírica. A mí al principio me convence, luego cuando va transcurriendo cada vez se vuelve más y más lenta y más lenta y más lenta y más onírica y digo, joder, de verdad. Por ejemplo, veo la tercera, El Retorno del Rey, que es una película también lenta, mucho más larga, que dura 3 horas y media casi, y no se me hace larga. Se me pasa muchísimo más rápido, se me pasa mucho más entretenida. Mi favorita es la 2, no sé por qué motivo, pero es mi favorita, que la tengo aquí en DVD aquí atrás. Que tiene ese DVD de casi tantos años como yo. Ves que también la primera es una presentación. O sea, el Tolkien innovó mucho, pero que tampoco creó las técnicas de escribir. El primer libro es una presentación larguísima, pero una presentación. El segundo es el nudo, entonces ahí vas a ver siempre más chicha, y el tercero es la conclusión, en lo que fallan muchas. Haciendo ahí un paréntesis, ayer echaron, no sé en qué cadena echaban, la última del Hobbit, de los 5 ejércitos, y terminaba con la escena esta de la Comunidad del Anillo, incluso con el mismo actor. Yo supongo que la reciclaría en la escena, porque no sé si estaría muerto ya Ian Holm. Y pues eso era muy nostálgico, tío, esa escena final ahí del Hobbit, terminando como empezaba la otra, pues muy chulo. Está muy guay porque en el Hobbit es el propio libro del Hobbit se va escribiendo dentro de la película, ¿no? Creo que es el final. Sí. A mí, no sé, a mí no me sobra nada la peli, la verdad. Creo que la versión larga mejora sustancialmente la que se estrenó en cines, que a mí me parecía que... No es que fuera lenta, a mí me parecía que todo se... podía ser lenta, pero es que todo se contaba tan rápido, era que a mí me descolocaba, sinceramente. A mí no me parecía lenta la película, per se. Me parecía que igual se dejaban muchas cosas en el tintero, que desarrollaban pocas cosas, y yo le pedía más pausa. Yo creo que la versión que se comercializó en DVD, la versión extendida, es mejor, ¿no? Y este es el problema en el cine en general, incluso lo dijera James Cameron en Aliens el regreso, que él recomendaba firmemente ver la versión extendida, pero que en el cine no se pudo proyectar por el tema ese de la duración, etc. Sí, Terminator 2 también. Pero ese es el problema. Sí, es que creo que, claro, en los cines tienes que empaquetar bien la duración, porque si haces una película muy larga no puedes proyectarla más de 2 o 3 veces en el día, o 3 veces, o no sé. Pero cuanto más corta, más sesiones puedes hacer. Entonces eso es más guita, más pasta. Y claro, al final todo el rollo este del Director's Cut y tal está muy bien para vender a posteriori el DVD, pero muchas veces... Todavía más dinero. Claro, pero muchas veces sí que es la versión del director, la visión queda recogida en los Director's Cut. Aunque no siempre, a veces sucede que, como Ridley Scott ve algún defecto en la peli, inmediatamente quiere cambiarlo y hacer sus cosas en el corte a DVD. Pero bueno, no sé, también es una seña de autor. De todas formas, eso, a mí no es la que más me gusta, La Comunidad del Anillo. De todas formas, me parece también una película un poco ejemplar para explicar cómo es el viaje del héroe, porque se ve muy claramente lo que es el mundo ordinario, se ve muy claramente el heraldo, ¿no? La llamada a la aventura, se ve claramente lo que es el maestro, el cruce del primer umbral, cómo se van llegando los enemigos, cómo vas tejiendo amistades y tal. En un sentido es una película modélica para explicar esa forma de contar historias que se ha venido popularizando en el cine desde Star Wars. Entonces, a mí me parece una película interesante. Sí, interesante. Quizá me guste más que la segunda. No, pero eso es una opinión personal. A ver, sí que es cierto lo de la cotidianidad, que es como que presenta esa sociedad de la comarca de Shire, que dice en inglés, que
es como la cotidianidad nuestra prácticamente, parece que es la vida normal. Y luego tienes la llamada, al principio hay dudas, se va todo desarrollando y Claro, el demás. rechazo y tal. Sí, eso sí que, la verdad que sí que está muy bien plasmado. Hombre, la película a mí me gustó, no penséis que no me gusta, pero dentro de las tres, pues es la que menos me gustó. Sí. Pero bueno, hay un tema también, estos que van en los dragones, son los Niguls o algo así, ¿no? Neguls. Nazguls. Al principio van en caballos, creo, en las que recuerdan un poco a Sleepy Hollow. Hay varias escenas de la película que me recuerdan muchísimo a Sleepy Hollow. Pues estos... Mismo el caballo parece el mismo que es Hollow. Sí, no, y la estética y incluso el entorno en el que se presentan en esos bosques tan oscuros, tan casi gallegos, diría yo, tan británicos, pues sí que se parece mucho. En la primera película estos seres, que supongo que serán unos demonios o espíritus o las dos cosas. Bueno, versión corta. Eso se cuenta un poco en el prólogo, pero vamos, es de la peli. Son los reyes, o sea, 3 anillos para los elfos, 7 para los enanos, 9 para los reyes de los hombres. Lo dice Gandalf, creo, sí. Fueron corrompidos por, digamos, el poder del anillo y se convirtieron en los espectros del anillo. Entonces, son una cosa así, no son fantasmas del todo, pero tampoco son humanos, son unas criaturas poseídas por el anillo. Yo siempre me lo imagino un poco como ese típico bicho que tiene un parásito dentro y que hace al final todo lo que el parásito, pues... Son espectros de alguna forma, así medio de oscuridad. Se recuerdan un poco también a los jinetes del apocalipsis, así todos con todo el tema. Y bueno, Sleepy Hollow también. Pues que en la primera película estos están súper idealizados, que es, aparecen y es que todo el mundo no voy a decir lo que les pasa, que se mueren de miedo. Iba a decir otra cosa, pero mejor no la digo. Luego en las otras películas ya como que van bajando de nivel y como que los que están en la propia película, los protagonistas, los guerrilleros y tal, son capaces de hacerles frente, incluso son capaces de matarlos, como vemos en la tercera película, que es el mago malo malísimo, que lo mata esta chica, Eowyn, ¿no? Se llama la protagonista, que también, bueno, eso también es un guiño un poco a la mujer. Realmente, pues también las mujeres están aquí dentro. Sí, de hecho le dice, yo no soy un hombre, me parece, en la versión castellana, ¿no? Eso es buenísimo. En inglés dice, no man can kill me, ningún hombre puede matarme. Y la tía se quita el casco y dice, yo no soy un hombre. Sí. Y se lo cepilla, claro. Ahí yo digo... La clava ahí la boca, la espada. Sí. Claro. Y además creo que se lo comenté a Rubén. Digo, eso te tenía que haber encantado a ti porque es lo... No, sí, a mí me gustó mucho. Es un poco decir la lingüística. Haber dicho ninguna persona puede matarme y entonces estaba yo fastidiado, pero como has dicho... Yo tengo aquí una duda. Ella cuando va a batallar allí con Rohan, ¿ella tiene permitido ir allí a la batalla? ¿O no? ¿Está oculta? No, bueno, yo creo que sí, porque los soldados le dicen que sí que puede ir. No, pero y la ven perfectamente. Va vestida de hombre y en la película... Pero cuando está en las cabañas y tal, está vestida normal, claro, como una mujer. Ya se había descubierto toda la historia. Vale. Sí, cierto. Sí, al principio sí que va de hombre, es verdad. Va vestida de hombre, por eso se quita el casco. El otro creía que era un tipo cualquiera. Pero no le permiten ahí. Y tanto en la película como en el libro le dicen, no, tú eres una mujer, tú quédate aquí haciendo cosas de señora, nada de... Pero claro, ella era una guerrera, entonces pues no le hacían muchos chistes. Pero bueno, sigue, Rubén, que te entrevisté. No, era lo que decía, eso, que... Eso, exactamente eso. Bueno, pues la primera película que la rodaron a la vez, gracias al acuerdo con New Line Cinema, que por cierto esa fue la razón por la que el que iba a ser Gandalf, que iba a ser Sean Connery, al final rechazó porque decía que no, que él hacía contratos por una película y que si tenía éxito pues que seguía, y entonces le dijeron no, es que vamos a rodar las 3 juntas. Pues esa película tuvo tuvo un gran éxito. La segunda, que ya estaba rodada, pues la pusieron y a mí me gusta Sean Connery, pero me gusta más el actor que hace de Gandalf, pues la pusieron en los cines, también tuvo un gran éxito y bueno, básicamente la historia pues lo dejamos donde lo cogimos, las compañías separadas, cada uno por su lado,
son varias historias. Por un lado, por un lado Legolas, Aragorn y Gimli están buscando al resto de sus compañeros, Merry y Pippin, que están secuestrados por los orcos. Y por cierto, Legolas, Gimli y Aragorn se encuentran con un viejo amigo que ellos creían perdido. Y por otro lado, Frodo y Sam, pues ahí en su misión de llevar el anillo, que se cuenta un poco así de pasada, pero que al final son los que hacen lo más importante de la película, que es destruir el anillo. Pues van ahí y en su camino se encuentran a un enemigo / aliado, que es el Gollum, que yo siempre lo veía como un yonki, todo hay que decirlo, pero yonki de anillo. Y pues básicamente esa es la historia. Luego llegan a una gran batalla porque encuentran un pueblo, los jinetes de Rohan, que son, esto palabra de Tolkien, ¿vale? No palabra mía. Los anglosajones a caballo, porque él decía que los anglosajones, y eso es verdad, son de los peores jinetes que han existido en la historia de Europa. Entonces él dijo, pues como esto es fantasía, voy a hacer que si los hobbits son los celtas, estos son los anglosajones. Eso es porque no hay montañas en Reino Unido. Pues es posible. El rollo es que se encuentran a esta gente, y está el rey está ahí muy corrompido y tal, y bueno, pues al final tienen una batalla épica entre humanos, elfos, con los orcos ahí en el abismo de él, que además esta persona que se encuentran, ese amigo perdido, dice la que para mí es una de mis frases favoritas del Señor de los Anillos, luego la voy a leer, que dice aquí lo de: espera mi llegada con la primera luz del quinto día, al alba mira al este. Y sí, señor, al alba pues aparece alguien y bueno, pasa lo que pasa, una gran batalla, una historia muy interesante, y nos quedamos a saber si, bueno, la primera perdieron los buenos, en esta parece que han ganado un poco, pero todavía Sauron no está derrotado y Frodo y Sam, que yo sepa, no han llegado a la Tierra Media. Que antes de pasar aquí el testigo, aprovecho para reivindicar a Sam, que todo el mundo siempre Frodo y el anillo. Frodo sin Sam no habría llegado ni a la puerta de su casa. Todo hay que decir. Ahí su papel es fundamental para que ese anillo se destruya y la gente no se suele acordar de él. Dicho esto, pues, ¿qué nos podéis decir vosotros de esta segunda película, Las dos torres? Para mí es mi favorita de las tres y creo que también es la más corta. Y el tema de la batalla, eso al final, bueno, es una pasada, o sea, es increíble. Sí. La llegada de toda la caballería arriba con Gandalf encabezándolos, bueno, eso también. Luego tiran mucho de caminar y correr por colinas un montón de veces. Luego el tema que pasa con Aragorn, ¿no? Que se piensa una cosa pero realmente es otra. También se empiezan a meter ensoñaciones de la relación que tiene con esta elfa, que tiene bastantes problemas, y la imposibilidad que le dicen que tiene para establecer una relación con ella, porque él es mortal y la elfa pues no se va a morir nunca. Y luego el tema de Theoden, que a mí a partir del momento en el que se desencanta me parece uno de los mejores personajes de las películas. En teoría está controlado por Saruman, ¿no? Y por el lengua de gusano es el... No, lengua de serpiente. Sí, pero en inglés es no sé qué gusano se llama. Ah, bueno. No sé, pone worm, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Que se llama... Tiene un nombre raro. Seca o Reca o tiene un nombre así raro. Bueno, pues en teoría está, ¿cómo se dice? Controlado por estos dos, pero como que es a mí me parece una metáfora de decir, pues de hablar de cuando un gobernante, un rey o lo que sea se ciega con algún aspecto concreto que no le aporta absolutamente nada y da la espalda a lo que está pasando en realidad, y de repente pues llega Gandalf y da un golpe sobre la mesa y es cuando lo espabila y dice: a ver, que están pasando aquí una serie de cosas, espabila, déjate de si esto es rojo o azul y manda tropas porque los orcos os van a comer. Creo que eso es representa un poco eso.
Y poco más se podría decir, o sea, me gusta mucho la relación que establecen Sam, Gollum y Frodo, porque está jugando constantemente con las apariencias. Frodo a veces parece malo, a veces parece bueno, a veces parece que se le va a ir la cabeza, a veces parece que no. Yo creo que Sam... es un poco, sí, en función de lo que es el personaje de Frodo, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos aquí el Gollum, se aprovecha bastante de la situación. Claro, y yo creo que como que las dos personalidades de Gollum en parte están representadas por Sam y por Frodo a veces. Como que Frodo igual representa un poco a veces Gollum por esa avaricia y codicia a la que le lleva el anillo muchas veces. Y como que Sam es la otra parte, el bonachón que quiere hacer las cosas de forma justa, etcétera, etcétera. Frodo a mí me parece un tío más utilitarista que Sam. Sam creo que es un tío que está más apegado a ciertos valores, que le preocupa más hacer las cosas bien. Bueno, y no sé si es en esta película en la que hay una escena de Gollum hablando consigo mismo, que hay una especie de plano contra plano, desde diferentes ángulos, ¿no? ¿Reflejado en el agua o no? Puede ser. No, era una conversación. Es al final, en el bosque ese que está todo seco. Sí, tiene una conversación con él mismo y claro, hay una cosa que se elige en el cine, que dice no tienes que saltártelo, no, porque si no queda mal, no puedes poner a una persona hablando y con otra y que quien está escuchando salga en la misma posición que el que está hablando, no, tiene que ir rotando. Entonces lo vemos a la izquierda hablar, luego lo vemos a la derecha responder y así y mola mucho porque son como dos personalidades distintas, ¿no? En ese sentido sí que es verdad que forman un trío que es casi el de la dialéctica pura, ¿no? Podríamos decir que Frodo representa al yo, al protagonista en cuestión que tiene que llevar, que tiene que cumplir la misión, y que está continuamente escuchando lo que le está exigiendo el super yo y el ello. El ello representa a Gollum, porque solo es el drogadicto, ¿no? El que quiere el anillo, que es un vicioso, un adicto, que lo necesita para poder satisfacer su líbido y toda esa mierda. Y luego está el super yo, que es el mandato ético, el mandato moral, y que se representa en Sam, ¿no? Y entonces ahí se forman como una especie de tríada de la psique, ¿no? Y es absolutamente interesante, ¿no? Todo lo que plantea esa situación. Y sobre todo si efectivamente reivindicar el personaje de Sam, porque es el que efectivamente tiene los valores, ¿no? Sin Sam, Frodo nunca no hubiera pasado ni de la línea de salida, se lo hubieran cargado instantáneamente. Y ya no te digo al final, la próxima película, pero bueno. Poco más que decir. Creo que es una película espectacular. No es la que más me gusta más el retorno del rey, pero creo que es una secuela impactante, ¿no? Bueno, más bien el retorno del rey y el retorno del Jedi. Exactamente, no, es que es un poco el mismo rollo, ¿no? Sí, y sí, no, tampoco voy a decir que es una secuela, es como la segunda parte de una misma historia, ¿no? Es como cuando Coppola cuando recogió el Oscar por El Padrino 2 dijo, casi me dais el Oscar hace un par de años por la primera parte de la misma película y tal. Creo que hay que ver esta saga en conjunto, no decir es una secuela de esto, tal. Creo que ganan cuando las vemos las tres juntas. Sí, es como si le das a Tolkien un Nobel de literatura por cada uno de los tomos del Señor de los Anillos. Al final, claro. Entre comillas, son el mismo libro. Claro, exactamente. Solo que sí, pero bueno, hacen estas cosas. Realmente están presentadas como películas diferentes, pero bueno. ¿Y tú, Phantom, qué no? Bueno, yo destacaría la aparición del Gandalf el Blanco. Sobre todo me parece muy impactante como allí en el bosque pues se proyecta y tal. Y después también el tema de Saruman, de que se menciona muchísimo en esta película. Junto a la lengua de serpiente vamos conociendo los entresijos. Y, ¿por qué no también la escena que comentaba Rubén, de cómo luchan ahí por sacarle el mal a Theoden, ¿no? Aquí también, muy interesante eso. Sí. Bueno, y todos sabemos, y yo creo que nuestros espectadores van sabiéndolo también, que como fan del horror clásico que eres fan de un gran actor del que ya hemos hablado, el señor Christopher Lee. ¿Qué nos puedes contar de él en el papel de Saruman? ¿Qué te parece?
el personaje de Saruman en sí y él interpretándolo. ¿Cuál es? Mira, yo no sé si visteis de aquí algo así, una analogía con la película de Alicia en el País de los Sueños. ¿Alguien vio eso por aquí? ¿No? El país de los sueños. O El Príncipe de los Sueños, perdón, Alicia, el Príncipe de los Sueños, creo que era. Vale. Hostia, me suena, pero no lo identifico. Era una serie italianada de los años 90 y yo aquí veo bastante parecido con el Christopher Lee de Saruman. De hecho, es que era un brujo también en esta serie, ¿no? Y yo creo que el papel le queda muy bien. Y de hecho, pues ya se ve desde la Comunidad del Anillo de que no puede ser bueno. Christopher Lee nunca hace papeles de bueno. Pero, hombre, Yo sé de una película en la que sí. hace de bueno una película, a ver. En el 60 y tanto. Es una película en la que es una especie de detective o algo así, tiene que desmantelar una secta satánica que tiene secuestrado a su amigo. Pero no me acuerdo ahora del título. No sé si se llama La Secta incluso. Pero normalmente sí hace de malo y le pega muy bien. Pero bueno, Phantom, sigue contándonos aquí con tu señor Christopher Lee. Entonces tú lo ves bien. Sí, yo lo veo bastante interesante el personaje, todo después como enseñan el tema de los Urjais, ¿no? Allí las creaciones de Isengard, ¿no? Y cómo domina incluso la bola esta, ¿no? Con la que contada como el Señor Oscuro. Parece, en fin, que el personaje está muy bien elaborado. Incluso tiene un combate con Gandalf, si no me equivoco, ¿no? La Comunidad del Anillo. Es bastante chulo, allí que empieza a girar incluso 360 grados Gandalf. Está brutal eso. Da muy mal rollo la presencia, hay que decirlo. Christopher Lee en sí ya da mal rollo en todas las películas, aquí da muy mal rollo. Y no parece que tenga los 85 largos como tiene ahí. Sí, es verdad. No, el tío es un gran actor y además contaré una anécdota frívola que creo que a ti te va a encantar. Cuando rodaron bueno, era una escena que iba a ser para la segunda, que es el final de Saruman, pero lo pasaron a la tercera por tema de metraje y por tema de que no querían dejar, digamos, huérfana la tercera película del que había sido uno de sus grandes villanos. Entonces, pues, lo aprovecharon. Por lo típico, el director te da las indicaciones y le dice, bueno, pues tú, Christopher, ahora te pegan la puñalada y tú te pones, ¡ah! Lo típico que uno se imagina en esta escena. Y le coge y le dice, Peter, eso está hasta en los extras del DVD, o sea que es famoso. Le dice, Peter, cuando tú apuñalas a alguien, no gritas. Dice, cuando tú apuñalas a alguien, lo oyes que está perdiendo el aliento. Entonces lo que tú oyes es su respiración, cómo se le va yendo. Y le dice el otro, ¿y eso tú cómo se lo sabes? Dice, pues yo estaba en la Segunda Guerra Mundial en el servicio secreto británico y no puedo contar más. Entonces, Hostia puta, tío. el otro le dijo, bueno, pues entonces cuando te apuñalen, haz lo que tú sabes hacer. Porque en esa escena la apuñala y el tío no hace lo que todos esperaríamos de, no, sino que la apuñala y el otro hace así. Como que se queda sin aire y tal. O sea que el tío es un grande. Dicho esto, pues pasamos rápidamente a la tercera película. Bueno, pues esta es la conclusión, El Retorno del Rey. Pues bueno, en las otras películas se nos había presentado si ya he dicho que unos eran los celtas, otros digamos, los anglosajones, digamos que Gondor es una especie de, vamos a llamarlo Roma, o lo que queda del Imperio Romano. Y entonces, pues, se presenta a Aragón como el descendiente del gran reino del sur, que gobernó las tierras de los hombres. Pues bueno, vamos atando cabos, ¿no? Sería una especie de Carlomagno o lo que fuera. Entonces, pues, hace falta en esta historia ese rey que unifique pues esta Tierra Media para afrontar el gran peligro que se encuentran Sauron y sus huestes. Y por el otro lado, pues Frodo y Sam y Gollum pues concluyen su misión y bueno, hay una serie de batallas épicas por el camino, bastante muy interesantes, entre ellas la escena que ha contado Rubén de Eowyn, que es una de mis escenas favoritas del libro. Toda esa batalla en sí está bastante interesante.
Y bueno, es el momento de la conclusión. Sí que yo recuerdo que la película le gustó mucho a la gente cuando yo la vi la primera vez, pero sí que hubo mucha gente que se quejaba porque decía que la película tenía 3 finales. Sí que da un poco esa apariencia porque parece que acaba... Claro, mucha de esa gente no tenía nada de esto, no sabía lo que pasaba después. Parece que acaba cuando pues el rey vuelve y ahora vemos a los hobbits. Parece que tiene una serie de finales, pero bueno. A mí me parece... Sí, hay unas interferencias ahí. Perdón. ¿Qué es lo último que he dicho? Que tiene varios finales, que tiene como una serie de finales. Claro, que tiene como una serie de parece 3 finales. En realidad es el mismo, lo que pasa es que contaban varias fases. Y entonces yo sí recuerdo mucha gente quejarse de eso. Dice, es que parece que acaba 3 veces. No, es que pues ahora te cuentan la historia de este personaje. Es que son muchos personajes. El rey ya ha retornado. Bueno, ¿y ahora qué pasa con los hobbits? Pues es un poco. Te cuentan los diferentes finales. Pero bueno, en cualquier caso, para mí es la épica conclusión de toda esta saga, de esta aventura, de héroes, de villanos, de magos, de pues esta lucha eterna entre el bien y el mal, como diría aquí el señor Rubén, pues es un poco eso, ese mal que siempre vuelve, pero con el que siempre hay que combatir. Y a mí pues me parece espectacular. Y sí, yo personalmente pues puede ser que sea mi favorita de las 3. No sé vosotros qué opinión tenéis de esta película y de todo un poco. A mí me recuerda mucho la del Retorno del Jedi de Star Wars. Pero me parece que hay una cosa genial en esta película. A ver, me recuerda, porque al final las 3 son epopeyas, las 2, perdón, y forman parte de esas sagas en las que se va contando esa historia con todos los pasos del camino del héroe, o sea, con Luke Skywalker en este caso. Pero me gusta mucho la película que como que desde un primer momento no te deja ver quién es el rey que retorna, entre comillas, ni que va a retornar un rey al final de la película. El rey tapado. Claro, es exactamente, es el rey tapado, o sea, te dice el retorno del rey, iba a decir el Jedi, madre mía. Y tú dices, a ver, esta película entonces tiene que ir de un rey que retorna a su reino, ¿no? Pero casi hasta el final de la película no te das cuenta de quién es el rey, de qué va eso del rey, ni absolutamente nada. Podrías pensar, pues el rey que retorna es este tío que está chalao y le vuelve la cabeza a su sitio y entonces empieza a ser rey otra vez, que realmente no era rey, que es un mayordomo, una cosa así, ¿no? Sí. Y eso creo que juega muy bien en la película. Luego hay un montón de batallas, se usan mucho las ensoñaciones, luego por momentos es muy poética la película, ¿no? En esa escena cuando está Pippin cantándole al rey mientras come, que se llena toda la boca de restos, el muy cerdo, y luego están los jinetes de Gondor, que es la ciudad, sí, que sería como decías tú, o sea, como la capital, Roma o lo que fuese, que es impresionante cómo construyen la ciudad, es una pasada. Y se ve a los jinetes cómo van cargando hacia los orcos, esa ciudad que está asediada por ellos, que ahora no me acuerdo muy bien el nombre, pero que Gandalf lo dice 40 veces en la tercera película. Y eso es súper poético, o sea, es una... Me recuerda un poco al poema este de Ozymandias, ¿no? De Percy Shelley, de... ¿Cómo se llamaba? El marido de Mary Shelley, Percy Shelley, sí. Pues el poema este que escribió de Ozymandias, que hacía referencia a ese antiguo rey egipcio, que como tenía todo en el tope, lo más arriba de todo en su reinado, y de repente pues el sol se acaba poniendo. Es el ocaso de los ídolos, que va, boom, bajando. Y esa ciudad toda derruida, asediada por los orcos, representa un poco ese declive de esa civilización que fue y que sigue dando sus últimos coletazos y resistiendo, pero como no espabilen, pues va a dejar de ser. También resalto el valor del sacrificio de algunos personajes, que no les importa morir o quedarse tullidos o lo que sea, únicamente por ayudar a los demás o por ayudar a un fin mayor. ¿Y tú, David? A mí me parece espectacular la película. No sé, hace mucho que la vi, pero no sé qué decir que no se haya dicho ya 1 millón de veces. Especial mención a ella, la araña. ¿Ay? ¿Cómo? A la araña.
A la araña, sí, es verdad. O sea, muy guapa esa escena. Sí, cuando un poco ahí de survival que se vuelve la historia, Un ¿no? poco de Lovecraft casi, parece el Rey Rata, pero en araña. Como Gollum los totalmente. conduce hasta ella la araña. Sí, el Gollum es una ratilla muy... ¿Y cómo nos va contando el Gollum durante la película? Se los voy a llevar a ella para que se los come. Y dice, ¿a ella qué? ¿Qué dice este tío? ¿Se estará refiriendo al Por agujero cierto, del volcán? O la yo qué sé. araña esa, al parecer, era una araña de Nueva Zelanda, que el señor Peter Jackson le tenía mucho miedo de pequeño, o algo así la quiso llevar ahí al... Hostia, el Pues tío no sería, tiene... pues no sería tan grande la araña. Tío No tiene sé, una hombre, claro que paranoia no, con pero las... Sí. no sé si era muy venenosa, pero le tenía mucho miedo de pequeño. Sí, habrán hecho una representación a partir de esa araña en grande. Sí. La araña sale en el sí. libro, ¿no? Sale en el libro lo de la araña. Ella la araña, sí, además es Sí. como en la película sale igual, todo igual. Sí. Hostia, porque es que Peter Jackson tiene un rollo con las arañas flipante. De hecho, hay una escena de la película original de King Kong del 36. Bueno, no sé si era del 36. Se me está yendo la olla. Pero que se perdió, ¿no? Y era una escena con una persecución de unas arañas gigantes también. Y el tío, cuando hizo la nueva versión, la reconstruyó, ¿no? La volvió a grabar al estilo de la época y anda perdida en internet. No sé si estaban los extras del DVD. Pero con las arañas tiene su rollo también. En King Kong hay escenas muy desagradables también en ese sentido. Y nada, o sea, que es una película absolutamente épica. Sí que concuerdo un poco en el hecho de que los finales están muy extendidos, hay mucho epílogo ahí, pero bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que no solo estaban contando la historia de un héroe, estaban contando muchos caminos del héroe que se iban entremezclando, ¿no? Y al final darle una resolución satisfactoria a todos, pues es lo que tenían que hacer. Y aunque el final pues se extienda un poquito más, ¿no? Quiero decir, tiene que volver otra vez el tío de Frodo a la palestra, ¿no? Y viejo, ¿no? Porque según tengo entendido en el libro, toda esta trama transcurre a lo largo de años, ¿no? De muchos Sí, años. aparte envejece Sí. más cuando le quitan el anillo, creo. Ah, pues mira, también. Hay un momento muy épico, el momento este de por Frodo, ¿no? Cuando se van todos allá a la guerra sin saber siquiera si Frodo iba a seguir vivo y tal. El momento del volcán es espectacular también. Bueno, lo que dije antes de la batalla esta, cuando le corta la cabeza al ser, no sé si podríamos llamarlo persona, que es el orco este, ¿no? Que tiene una lengua así como muy... que da puto asco. Y poco más, o sea, se completa el camino, vuelven al hogar después de haber cambiado, por supuesto, parte de su personalidad, después de haber dejado morir a su viejo yo, regresan. Y también recalcar que es una película que se le da muy bien como esto de hacer cosquillas de las emociones, ¿no? Cuando está Sam ahí diciéndole al señor Frodo, ¿se acuerda usted de la comarca y tal? ¿Se acuerda? Mira, tal, pues al final, fíjate. Que luego Eso, Sam se sí, acaba casando y acaba sí, acabando ciertos rumores que había por el aire. sí, de que había ahí un rollo raro, ¿no? Sí. Pero fíjate, eso podría ser una buena solución. No volvían al hogar, pero lo recordaban metafísicamente o metafóricamente. Pero bueno, al final es el que fue. Tuvimos un final feliz, por suerte. Para muchos de los protagonistas, menos para el puto Sauron, ¿no? Que finalmente vio su tiranía derrocada. Y Boromir también, que acaba Boromir, sí, caído. el colgado ese que se tira desde lo alto de la fortaleza, que quiere quemar a su hijo, ¿no? Ese, No, pero El en la Senescal. 1, a Boromir en la 1, Sí, los Boromir sí. orcos. sí. Decimos el Senescal de Gondor, ¿no? El Senescal. Sí. Yo es que no Sí, sé los el nombres, Steward, tío. Ese sí, que se hombre acaba incluso tirando. llegó a decirle a los soldados abandonar la batalla. Uy, si queréis vivir. Ese Sí, era, sí, ves, tío, es que ese es el típico Luke Skywalker del episodio 8, tal. O sea, que les de ahí exactamente. los a tomar por culo. Que No hay nuestra nada carne se no hay nada que consuma o algo hacer. así. Le dijo al hijo. Sí, pero qué puto loco, Dios mío. De ahí entró Gandalf el blanco ahí diciendo, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Le dio Y con luego, el caballo, me qué parece. final más lamentable tiene ese personaje, por Dios. O Sí. sea, Está enloquecido ya, después de ver allí cómo están todos los orcos, ¿no? Allí. sí. Bueno, de Gondor. Ese tío parece que Creo que se era un metió. tío que quería ser rey
de Gondor y no lo era y estaba resentidísimo, entonces le daba todo igual, o sea, lo único que quería era ver arder todo. ¿Ves? Entonces no es como Luke Skywalker, pero bueno, al final fue en todo caso absolutamente lamentable. Porque Pero bueno, nos dio un momento magnífico para poder comentar eso, sí. No hicimos mención al ejército este de los muertos. Que Es verdad, el de los renegados, hostia, ¿no? sí, Los sí, mercenarios sí, y qué todos bueno. estos que... Importante, la película. Muy Qué importante. bueno, Ahí hacen un pacto, ahí el trío Calavera, tal, se los llevan y es una típica, es una escena, pero de sacársela, ¿no? Cuando salen estos del barco y de repente, ¿qué van a hacer estos tres mindundis contra todos esos orcos? Y salen todos esos locos ahí detrás y dicen, ahora sí ¿Sabéis vamos a lo que me recuerda esto? Que creo que la Sí. película es posterior. Piratas del Caribe, La Perla Negra. Sí, 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 sí. y a mí me recuerda de Además, Secret of Monkey aparte Island, sí. aparecen en el mar, en los barcos, se me parece mucho. Sí. Y aparte el jefecillo lleva como un gorro de un capitán pirata, una cosa Sí, similar. sí, es que puede Pero ser. bueno, creo que Piratas del Caribe creo que es posterior, ¿eh? Sí, no, de hecho Sí, Piratas del Caribe un año estaba así. posterior. Es Piratas del del Caribe 2004, sí. está 2004. muy influenciado por un juego que se llama The Secret of Monkey Island, que al mismo tiempo estuvo influenciado por la atracción de Disney, del parque de atracciones de Disneyland en Ohio, creo que era la atracción de los Piratas del Caribe. O sea que hubo ahí un proceso de retroalimentación que igual nos conduce definitivamente hasta el libro del Señor de los Anillos. ¿Quién sabe? Ahí está lo que decía antes Daniel, la impronta que dejó en la historia. La hemos visto posteriormente y en ráfagas a lo largo del tiempo. Sí. ¿Y tú, Phantom, Bueno, para añadir también la escena de los olifantes, que es una escena que aparece de golpe en la película, se encuentran con la cara de Theoden, me parece que es, mirando al fondo y ves que se encuentran allí. Esos cacho mamuts gigantes, ¿no? Por así decirlo, mitológicos, ¿no? Yo creo que también es algo impactante. Que aparte no lo ves venir en la película, te lo encuentras de golpe, es eso. Es lo bueno que tiene. Y nada, después destacar lo que es la batalla del asedio allí cuando llega la carga de los Rohirrim, ¿no? Está impactante, ella la araña, el Senescal, lo del Senescal es que me partía a mí eso, cómo se comportaba. ¿Qué más? Lo del ejército de los muertos, también espectacular, esa ayuda que recibieron ahí. Y bueno, en general eso, tiene un buen final la película, lo previsible, ¿no? Dentro de lo que cabe para contentar a la gente y tal. Pero yo creo que es la mejor película, El Retorno del Rey, la más fluida de todas, ¿no? Sí. Es lo que pienso. Tiene una escena esta peli, por cierto, no hemos hablado de los Ents, que son personajes importantes y que me perdone Rubén, pero a mí me recordaban un poco a la imagen que uno suele tener de los filósofos cuando cogen y ven a los hobbits y dicen los árboles, ¿no? Lo sé. es que hablan. A mí son los que más me gustan de la película. Claro, tú eres filósofo. Y se reúnen y después de, yo no sé, creo que en el libro pasan 3 días, yo creo que en la película también, y dice, ¿qué habéis decidido? A ver, hemos decidido que no sois elfos ni humanos. Dice, sí, pero nos vais a llevar a no sé dónde. No, todavía eso no hemos llegado. Y entonces a mí me recordaba un poco al tema de los filósofos, de en plan de, bueno, no. Sí, más escolásticos que otra cosa. Claro, no vengas con las prisas. Aquí poco a poco, primero que sois vosotros y después a ver si os llevamos o no, ¿no? Aquí todo... Y una escena que me gusta mucho de esta última película, que a lo mejor es una tontería, pero a mí me parece espectacular y que de hecho hicieron hasta una broma en Padre de Familia con esa escena, que es la escena de las almenaras, ¿no? De cuando en Gondor encienden ahí una almenara, una torre ahí de fuego y el mensaje pasa, lo ves tú en las montañas, va pasando a otra, hasta que de repente en Rohan, que están perdidos de la mano de Dios, ven ahí Aragón, la última almenara ahí ardiendo, y llega ahí y dice, las almenaras, arden las almenaras, Gondor pide ayuda, y le dice el otro, Theoden, y Rohan responde. Pues a mí esa escena me parece súper espectacular, y además como te cuenta todo sin básicamente casi palabras. Sí. Buen narrador, Peter Jackson, sin duda. Un auténtico jefe. Fíjate, empezar haciendo películas de zombies y acabar haciendo la gran epopeya de la historia del cine, como quien dice.
Sí. Pero bueno, ya yo creo que porque hemos hablado mucho de muchas cosas y algunas bastante interesantes. Para concluir, yo contaré una historia corta y vosotros me dais también vuestra opinión de las películas. Yo, cuando vi estas películas, pues yo fui con mucha ilusión porque, aunque luego no lo he vuelto a leer, El Señor de los Anillos es uno de esos pocos libros que yo he leído 3 veces. Habrá como 5 o 6 libros que he leído 3 veces, Frankenstein, por ejemplo, y este es uno de ellos. Además me lo leí 3 veces el mismo verano, o sea que eso es... pero bueno, tenía yo 14 años, entonces pues aparte de ese momento pues he leído pasajes pero entero no. Bueno, la cosa es que es un libro que me gustaba mucho y en el momento que estaba pues yo tenía ganas de ver las películas pero tenía miedo de a ver qué iban a hacer, porque Hollywood a veces te hace grandes películas de grandes libros o te hace películas que, bueno, y la verdad es que yo la vi en el cine, me pareció con sus cambios, sus modificaciones, sus interpretaciones, todos los que queráis, que también las hay, que es lo que contábamos un poco al principio. Mucha gente, me hace gracia, que usan a Peter Jackson como modelo de cómo se es fiel a un libro y que de hecho él es fiel en espíritu, pero en la batalla del abismo de Hel los elfos no aparecen y él los mete, porque, bueno, porque en el libro se comenta que los elfos y los enanos no pueden ayudar a los humanos porque ellos también están en guerra contra los... Entonces no van a aparecer ahí. Entonces al señor le pareció que eso no era visual y dije, oh, pues metemos a los elfos ahí. Fantástico. Y así 1000 cosas. Pero bueno, es una interpretación. Pero con todas sus interpretaciones y sus cambios, a mí me pareció una versión bastante fiel en espíritu y a mí personalmente me encantó y me pareció una película épica. Que trata de épica, pero a su vez muy épica. Y esto es lo que yo tendría que decir. No sé qué podríais decir vosotros como a modo de conclusión a cada uno y ya ahí lo cerramos, si queréis. Nada. Yo diría que es una epopeya brutal que combina, aparte de ser de aventuras y de fantasía, en sí misma combina un montón de géneros. O sea, hay momentos de comedia, hay momentos de drama, hay momentos incluso detectivescos, hay momentos bélicos, incluso hay algún momento gore, si nos queremos poner así también. O sea, tiene prácticamente de todo. Terror también, sí. Terror también, sobre todo en la primera. En la tercera también un poco más, pero sobre todo en la primera. Y terror clásico, además, un terror casi gótico, casi emulando mucho a Sleepy Hollow. A mí la estética de la primera se me parece mucho a Sleepy Hollow. O sea, es una aventura total, por así decirlo, casi haciendo alusión a la terminología de Wagner, que aparte creo que El Anillo de los Nibelungos creo que inspira un poco la idea de Tolkien, sin quitarle ningún mérito porque la desarrolla bastante más. Los Nibelungos son un poco como Gollum, un poco parecidos. Y eso, o sea, es una obra de arte total, vamos a decirlo así. Como decía el propio Wagner, que tenía un libro que se titulaba así, Obra de arte total. Tiene absolutamente todo, es una obra es completa, acabada y prácticamente no se le podría añadir nada más. Quizá, y esta es mi opinión, porque no me gustan las películas muy largas, podría estar dividida en más películas. A mí las películas tienen que cumplir la regla del slasher para gustarme más. 1 hora y media, pum, fuera. Pero bueno, se ven bastante bien. Luego esa regla no se la critico a otras películas como Goodfellas o El Padrino, que estoy ahí apaposteado en la pantalla. Sí. Pero bueno, nada, no hay prácticamente nada negativo que decir. O sea, son obras acabadísimas y aunque... Uy, que se me cae el micrófono de los nervios. Y aunque son obras de mucho presupuesto, no son producciones que digas que son muy hollywoodienses, no responden mucho a una perspectiva y una forma de ver las cosas propia de Hollywood. Quizá eso también sea porque son obras de fantasía y que pueden enviar mensajes a través de mensajes encubiertos, diría yo. No sé si el país tiene algo que ver Nueva Zelanda. En el país me refiero como parte de la producción o algo. Me parece que sí, ¿no? Se rodó allí, que yo sepa. Entonces, en Nueva Zelanda. Está Australia, ¿no? No, en Nueva Zelanda se rodó, quizá alguna parte de Nueva Zelanda, pero para casi toda la película se rodó en Nueva Zelanda. De hecho,
ya gracias a eso se ha establecido la regla de que si tú quieres hacer algo de Tolkien tienes que hacerlo en Nueva Zelanda, por lo que se ve. Vale. Que son nuestras antípodas. Sí. Sí. Bueno, y a Phantom, ¿a ti qué te parece? Cuéntanos ahí. Yo creo que hay una palabra que es apoteósica. Creo que consiguió por lo menos aunar a un montón de personas que igual en mayor medida no les interesaba igual mucho este mundo, pues consiguió juntarlos, ¿no? También le pasa a otras sagas, como Harry Potter, aunque parezca raro y tal. Esta por lo menos consiguió aunar a varios tipos de públicos. Y bueno, me parece eso, que es apoteósica, que tiene de todo muy extensa. Incluso yo me acuerdo que había empezado un poco a leer los libros, que yo no soy gran lector, pero había leído esos libros un poco. Y creo que se han dejado bastantes Mira cosas cómo en le el... influyó a Phantom que se puso a leer. Sí, sí. Cuidado, unas ediciones Que no es una bolsillo tontería del supermercado que había por ahí y estaban muy interesantes. Y, hombre, pues mira, yo creo que se han dejado bastantes cosas en el tintero, como es obvio, pero que aún así que es una gran interpretación lo que hizo Peter Jackson en el cine. Y hoy en día, y pasarán los años, eso no va a envejecer mal nunca. Seguirán ahí y se verán siempre bien en las películas. Pues un poco lo mismo, ¿no? Un poco más que decir. Que es una película espectacular, admirable, grandiosa, impresionante y que, yo qué sé, tiene pues todas las claves de una grandísima epopeya. Y que si aún queda alguien que no la haya visto, pues que le eche un par de vistazos, ¿no? Y si ya le mola más el rollo, que se meta en El Hobbit o en la serie esta nueva que acaban de sacar, que yo no sé cuándo la veré. Pero bueno, Que está en gallego, por cierto. está en galego, también está en galego, sí, en Amazon Prime. Y poco más, ¿no? Tampoco soy muy de este universo, ¿no? Pero me gustan las películas. Creo que son películas muy buenas en general, que tienen una factura increíble, unas interpretaciones absolutamente brillantes y se han convertido un poco en, en algo que no se suele ver hoy en día, ¿no? Y si se suele ver, ya no se suele ver en los mismos términos que antes, ¿no? Como decía, ese cariño por lo artesanal en ciertos puntos de la película y eso, ¿no? Y nada, poco más. Que no la haya visto, que se ponga a ello y que la disfrute. Bueno, yo antes de darle paso final al señor Rubén para que nos explique cuándo nos veremos y tal, pues como se me ha olvidado, lo siento mucho, de presentaros al principio, pues os haré una presentación medio chula. Desde la comarca ha venido a hablarnos de cosas muy interesantes el señor Rubén Vázquez, perteneciente a la brava raza de los hobbits, de las mismísimas minas Tirith, ha venido perteneciente a la orgullosa raza de los enanos, el señor The Phantom. Y por último... Pero un nivelungo casi. nombre, los enanos, tío. Los de esa peli, mola un mogollón. Desde el mismísimo bosque negro, perteneciente a la muy antigua los elfos, a ver, el señor David Caride también hablarle. Un placer, amigos, un placer. Y bueno, Viviré eternamente, casi eternamente. Sí, sí, sí. Yo no, pero por lo menos bebo cerveza y como queso. Bueno, está bien, está bien. Y nada, que nos volveremos a ver pronto en diferentes píldoras, en podcast y tal. Creo que tenemos una colectiva para el fin de semana, iba a decir que viene, ¿no? Este fin de semana, de la serie de Batman. Y bueno, Rubén y Phantom seguro que harán alguna cosilla, o Rubén en solitario. Y que tenéis muchas oportunidades de vernos y de disfrutarnos y de escucharnos y que os vaya muy bien y que si os queréis preguntar cuándo nos volvéis a ver, pues como dijo Gandalf en esa frase que ya leí, esperad nuestra llegada con la primera luz del quinto día y al alba mirad al este, que allí estaremos. Sí, el
Eso que dices, el domingo subimos de Batman, o sea, de la serie animada de los 90, que vamos a analizar varios capítulos cada uno y centrarnos así en algún personaje. Este lo vamos a subir este miércoles para cumplir el cronograma que tengo, y el viernes se va a subir el mío del Exorcista 3. Y luego para la semana, pues el domingo que viene nos toca el neo-noir en los 80, que ahí voy a hablar del Nombre de la Rosa, ya lo adelanto. Película. De Blade Runner también. Hostia. Y se puede hablar de mucho, se puede tirar mucho de la manta. Hay muchas cosas por ahí de las que se puede hablar. Ya marqué varias películas por ahí. Yo voy a hablar del Corazón del Ángel. Qué esa buena. Esa es de... No era de Robert De Niro. Sí, no. con Esa a ver si puedo verla también. A mí me recuerda esa película una de Keanu Reeves con Al Pacino también, Pactar con el esa Diablo, es la puede ser. de el abogado del diablo, Eso. que la compré hace poco. Sí. Bueno, ya la había visto, pero para verla otra vez, pues se puede hablar de ella en los 90, también tiene alguna cosilla. Pero bueno, ahora nos toca los 80. Y para la semana que viene, pues miércoles y viernes, pues iremos subiendo alguna píldora por ahí. Seguramente el viernes subiré yo una con Phantom, creo que sobre Intruso en la noche. Ya adelanto que la vamos a poner a caer de un burro. Sí. Y el miércoles, a ver si se nos ocurre subir algo más por ahí. Hombre, yo sí aprovecho aquí para meter... No, hombre, no. Yo a lo mejor, si quieres, puedo hacerte algo ahí, por ejemplo, yo que sé, de Cowboy Bebop o cualquier cosa de estas. Lo que sea, todo bienvenido. Mientras cumpla el plazo, todo bienvenido. Y nada, eso. Muchas gracias a todos, a vosotros tres por estar aquí y a quien nos esté viendo y oyendo, depende cómo prefiera hacerlo. Así que hasta la próxima.